Capítulo 131. Los generales, que ahora se habían quedado solos después de haber soportado una serie de acontecimientos inimaginables en pocas horas, permanecieron sentados en silencio. Todavía estaban procesando el sorprendente giro de los acontecimientos y la velocidad con la que se produjeron. Había pasado media hora desde que Aaron y su grupo se marcharon, y durante ese tiempo, los generales no intercambiaron ni una palabra. Los únicos restos que sirvieron como recordatorio constante de que su experiencia reciente no fue un sueño fueron sus ropas hechas jirones y los objetos rotos esparcidos por la habitación. Voy a mi oficina a examinar a fondo el contrato. Es importante que entendamos su contenido para evitar cualquier violación involuntaria y evitar que se repita lo que acabamos de vivir. Dada su capacidad para curarnos rápidamente, cualquier castigo potencial de su parte probablemente sería más severo y podría durar horas, sin la preocupación de que sucumbiéramos a la pérdida de sangre o heridas graves, declaró Nathan mientras se levantaba de su silla. No podemos escondernos tampoco, considerando su habilidad para aparecer y desaparecer sin dejar rastro, añadió Ethan, con la voz teñida de inquietud. Se estremeció ligeramente al recordarlo, dándose cuenta de la inutilidad de intentar evadir a alguien con poderes tan enigmáticos. Sin perder tiempo, todos los generales se levantaron de sus asientos y regresaron a sus respectivas oficinas temporales dentro del edificio para estudiar diligentemente y comprender el contrato en su totalidad. La urgencia por comprender el documento superó cualquier pensamiento persistente sobre la reunión interrumpida y el tema que estaban discutiendo antes de que Aaron la terminara abruptamente con su aparición inesperada. Ninguno de ellos tenía intención de abandonar sus oficinas antes de terminar la tarea. Como dijo una vez un hombre sabio, tu problema solo parece importante hasta que un problema mayor llama a tu puerta. Que tenga un buen día, señor, se despidieron Walter y John de Aaron cuando llegaron al hotel y bajaron del auto. Tú también, respondió Aaron. Luego, dirigió su atención a John y le aseguró, te enviaré el archivo en breve. Dicho esto, Aaron se dio la vuelta y se dirigió al ascensor, de regreso a su habitación. Al entrar a su habitación, Aaron recogió la pila de papeles recién impresos de la imprenta. Llama al miembro de Ares más cercano a mi habitación, le ordenó Aaron a Nova. Necesito que le entreguen la carpeta a John. Está en camino. Nova regresó poco después, informándole que el miembro de Ares llamado ya estaba en camino. ¿Pero no sería más eficiente llamar tú mismo directamente a John?, preguntó Nova, expresando su curiosidad mientras Aaron esperaba pacientemente a que llegara el soldado convocado. Si bien es cierto que podría hacerlo, es importante mantener el respeto por su posición para evitar cualquier posible falta de respeto por parte de otros miembros de Ares, explicó Aaron, proporcionando su razonamiento detrás de su elección. Nova expresó su desacuerdo con la explicación de Aaron, afirmando: no creo que le falten el respeto, independientemente de cómo lo trates. A menos que les ordenes explícitamente que lo hagan, no le faltarán el respeto a alguien que hayas elegido y colocado en esa posición. Faltarle el respeto a John, en última instancia, sería visto como faltarle el respeto a usted, ya que usted lo ha considerado calificado y le ha confiado el puesto. No se trata solo de ellos, Nova. También necesito acostumbrarme a este enfoque antes de que se unan a nosotros los nuevos miembros del ejército. De esta manera, puedo evitar tratar inadvertidamente a John como un subordinado de rango inferior, estableciendo un precedente desde el principio en lugar de más tarde. Al escuchar el razonamiento de Aaron, Nova finalmente aceptó, y su silencio sirvió como confirmación de su aceptación. Toc toc. Al oír el golpe, Aaron se levantó de la cama donde había estado sentado con la carpeta y se dirigió a la puerta y la abrió. Buenas tardes, señor, saludó respetuosamente el soldado, saludando a Aaron mientras estaba en la puerta. Buenas tardes, respondió Aaron y le entregó al soldado la carpeta que tenía en la mano. Entregue esto a John, le indicó al soldado. Sí, señor. Que tenga un buen día, respondió el hombre mientras recibía la carpeta en sus manos y se despedía de Aaron antes de emprender su caminata hacia la habitación de John. ¿Pasó algo importante mientras estuve fuera?, le preguntó Aaron a Nova mientras cerraba la puerta y regresaba a la habitación. Ninguno, señor, respondió Nova. Bien, ¿cómo te sientes después de tener que actuar tan serio por primera vez?, preguntó Nova de manera burlona pero todavía curiosa por su experiencia. Aunque fue un desafío mantener la fachada durante horas, cumplió su propósito previsto, respondió Aaron con una sonrisa.
Es cierto, respondió Nova, su sonrisa se amplió mientras reproducía el audio del acto de Aaron durante la reunión. Ahora solo nos queda reunirnos con los dirigentes revolucionarios que están causando problemas y lograr que ellos también firmen los contratos, lo que facilitará el trato con ellos, dijo mientras se acostaba en la cama y se colocaba el casco virtual para ingresar a la simulación universal. Dios mierda. Los tres generales expresaron sentimientos similares, aunque estaban en salas separadas leyendo los contratos. A pesar de sus expectativas de que el contrato incluyera cláusulas desfavorables que les obligaran a participar en actividades que no aprobaban, pronto descubrieron que su nivel de expectativas no estaba a la altura de lo que realmente enfrentaban. Christopher no perdió el tiempo. Rápidamente tomó su teléfono fijo y marcó los números de los otros dos generales para hablar de los contratos. ¿Has terminado de leer el contrato?, preguntó abruptamente, sin saludar ni entablar conversación, tan pronto como respondieron la llamada. Acabo de terminar de leerlo, respondió Nathan. Yo también, respondió Ethan por último. Pero tengo curiosidad por algo. ¿Cómo sabrás si hemos violado alguna de las cláusulas?, preguntó Ethan. Yo también tengo curiosidad. Parece que algunas de las cláusulas serían imposibles de detectar para él si las hubiésemos violado, intervino Christopher, coincidiendo con la observación de Ethan. No es tan tonto como para incluir estas cláusulas sin tener los medios para detectar nuestras violaciones y hacer cumplir las consecuencias, respondió Nathan, con un dejo de aprensión en la voz. Recuerden, este hombre apareció de la nada, resistió las balas, nos incapacitó sin esfuerzo usando solo sus manos y curó nuestras heridas en minutos. ¿De verdad creen que no pudo enviar gente para vigilarnos de manera invisible, tal como lo hicieron hoy? ¿Qué les hace pensar que no nos está vigilando ahora mismo? Nathan giró la cabeza, escaneando la habitación en busca de cualquier signo de anormalidad. Sus habilidades no parecen limitarse únicamente al ámbito físico, sino que también se extienden al mundo digital. ¿Cómo diablos logró subir archivos a nuestros ordenadores y teléfonos sin que le facilitáramos siquiera nuestra información de contacto?, se preguntó Christopher, expresando su desconcierto. Además, el archivo no contiene la dirección del remitente, es como si el archivo hubiera surgido de la nada. Esto sugiere que incluso podría estar espiando nuestras comunicaciones en este mismo momento. Mierda. Dijeron todos al mismo tiempo, con sus voces llenas de alarma, mientras rápidamente se giraban para mirar hacia atrás, medio esperando que alguien apareciera de la nada y los estrangulara. Llegaron a la conclusión de que la sensación de seguridad que alguna vez habían sentido cuando estaban solos se había visto totalmente comprometida. En cualquier momento, alguien invisible podría estar presente en la misma habitación observándolos. No podemos escapar de él en ninguna parte, reflexionaron en silencio, absteniéndose de expresar sus pensamientos en voz alta, temerosos de las consecuencias. Creo que no tenemos que preocuparnos de que él tome medidas contra nosotros cuando hablamos de él entre nosotros, compartió Ethan con cautela, deteniéndose brevemente para reflexionar sobre los encuentros anteriores. Durante nuestra primera reunión, tomó represalias cuando uno de nosotros presionó el botón y llamó al equipo de seguridad. La segunda vez, nos hizo daño cuando intentamos fingir que estábamos muertos, lo que resultó en que nos rompiéramos las manos. Sus acciones siempre fueron en respuesta a nuestras propias acciones, nunca excediendo ese límite. Por lo tanto, mientras cumplamos las cláusulas del contrato, no creo que represente una amenaza directa para nosotros. El análisis de Ethan, aunque especulativo, ofreció un rayo de tranquilidad en medio de su creciente inquietud. Es solo una suposición, y espero de verdad que sea correcta, intervino Christopher, con una mezcla de ansiedad y desesperación. Porque si resulta ser un individuo irracional, entonces estaremos en serios problemas. La esperanza de Christopher dependía de la suposición de Ethan, ya que habían perdido toda apariencia de control en el momento en que ese hombre enigmático entró en la sala durante su reunión. Yo también lo espero, respondió Ethan. Me pregunto cómo pretende utilizarnos, reflexionó Nathan en voz alta. ¿Podría estar conspirando para emplear a los militares para un golpe de estado o algún otro propósito? La pregunta de Nathan quedó flotando en el aire. Es posible que pretenda utilizarnos para el tráfico de drogas o armas, pero considerando su capacidad de aparecer y desaparecer a voluntad, realmente no nos necesita para eso, respondió Ethan. Si ese es su plan, debo admitir que me encantará llevarlo a cabo. Adolf nos ha apretado demasiado, dijo Christopher con una sonrisa en el rostro.
Pero somos conscientes de que será un desafío enfrentarse a las fuerzas privadas de Adolf, dada su naturaleza fuertemente armada, agregó Christopher, reconociendo el formidable obstáculo que tendrían que enfrentar si ese fuera realmente el plan de Aaron. No hay necesidad de esforzarnos pensando en ello. Nos ordenó específicamente que nos comunicáramos con él en 2 días. Así que esperemos a recibir más instrucciones ese día, sugirió Nathan. Estoy de acuerdo. Voy a leer el contrato unas cuantas veces más, dijo Nathan. Yo también, añadió Ethan. Entonces, ¿quién encabezará el desfile? Preguntó Christopher, pero no recibió respuesta. Porque en el momento en que escucharon la pregunta, terminaron la llamada. Capítulo 132. Una semana después. Aaron caminaba solo hacia el hotel, con pasos decididos mientras se acercaba a la recepción. Llevaba un bolso en la mano, ya que había dejado su coche en manos del aparcacoches del hotel para que fuera a aparcarlo. Bienvenido, señor Aaron, exclamó Alexander, levantándose de las cómodas sillas del vestíbulo del hotel. Había estado esperando pacientemente la llegada de Aaron para acompañarlo a la sala de reuniones que habían programado. Oh, Alexander, respondió Aaron cálidamente, extendiendo su mano para un apretón de manos. ¿Cómo has estado? Preguntó Alexander con un tono lleno de genuino interés. Muy bien, aunque los líderes regionales han sido los únicos que han causado algún problema, respondió Aaron en tono jocoso. Con el tiempo, sus frecuentes llamadas los habían acercado y fomentado una conversación amena entre ellos. Me disculpo por eso, respondió Alexander, con un dejo de vergüenza en la voz. Aunque sabía que Aaron solo estaba bromeando con él, no pudo evitar sentirse un poco cohibido. No te preocupes, después de hoy todo se resolverá, aseguró Aaron dándole un ligero golpecito en la mano a Alexander de forma tranquilizadora. Vayamos a la sala de reuniones, sugirió Alexander, tomando la iniciativa mientras él y Aaron comenzaban a caminar hacia el ascensor. Pero no deberían unirse a nosotros también. ¿Dónde están? Preguntó Aaron, al darse cuenta de que Alexander estaba solo. Ya están esperando en la sala de reuniones, explicó Alexander. No te preocupes por eso, le aseguró Aaron, notando que sus conversaciones a menudo parecían terminar con Alexander un poco desanimado. Cuando entraron al ascensor y este comenzó a subir, Alexander inició una pequeña charla, llenando el breve trayecto con una conversación informal mientras esperaban su llegada al piso donde se encontraba la sala de conferencias. Bienvenidos, se levantaron rápidamente cuando Aaron entró en la habitación junto a Alexander, mostrando un gesto de respeto, aunque sin sentimiento genuino detrás. Alexander guió a Aaron hasta su silla, antes de tomar su propio asiento cuando la reunión estaba a punto de comenzar. Señor Aaron, antes de pasar al siguiente tema, ¿podría presentarse? La próxima discusión depende en gran medida de que comprendamos sus antecedentes, afirmó Adam tan pronto como comenzó la reunión. Aaron sonrió y respondió. Antes de responder a sus preguntas, les solicito que firmen un acuerdo de confidencialidad, da. Sin el acuerdo firmado, no podré responder a sus preguntas. Sacó una pila de contratos de su bolso y los colocó sobre la mesa, invitándolos a revisar y firmar los documentos. Ace tomó la pila de contratos y procedió a distribuirlos entre los asistentes en la sala. Cada persona comenzó a leer detenidamente el contenido de los contratos de confidencialidad. Uno a uno, comenzaron a firmar los contratos, pues notaron que todo estaba en orden y que las cláusulas eran las habituales en un acuerdo de confidencialidad. Además, razonaron que podían romper el contrato fácilmente cuando lo consideraran necesario, considerando la falta de cumplimiento. Mientras firmaban los contratos, Aaron sintió como siempre la misma sensación de un nudo que se ataba. Sin embargo, su sensibilidad agudizada le permitió percibir que el peso del nudo en su alma había aumentado ligeramente, pero lo consideró un error de su parte y decidió posponer la reflexión sobre el tema cuando terminara la reunión. Cuando todos terminaron de firmar sus contratos, sin perder tiempo, comenzó a presentarse. Como la mayoría de ustedes ya saben, mi nombre es Aaron Michael. En cuanto a mi ocupación, soy el propietario de Gaia Technology. Eso es todo. No creo que sean necesarios más detalles sobre mí. ¿Cuántos años tienes? Preguntó Ace, curioso por la edad de Aaron, considerando que todavía parecía tener 20 y tantos. Tengo 20 y tantos años y eso es todo lo que voy a revelar, respondió Aaron, que decidió no revelar su edad real. Tenía la sensación de que Ace tenía la intención de explotar su edad como un medio para socavarlo.
Está perfectamente bien, intervino Oscar, notando la intención de Ace de preguntar por la edad completa de Aaron. Entonces, señor Aaron, basándose en las explicaciones de Sir Alexander, mencionó que su ayuda está sujeta a la condición de que, una vez que asumamos exitosamente el control del país, usted quiere que reescribamos la Constitución y la abolición del ejército y sus instituciones. ¿Es correcta esta información? Preguntó Aram. Sí, respondió Aaron sucintamente con una sola palabra. ¿Podrías explicarme el motivo de tu propuesta? Preguntó Aram. Mi intención es que mis fuerzas privadas asuman su papel y funcionen como ejército del país, explicó Aaron. ¿Pero por qué prefieres que sea así? ¿Es principalmente una cuestión de beneficio económico? Si es así, podemos hablar de compensarte después del golpe, insistió Aram, queriendo entender la motivación de Aaron para querer reemplazar al ejército existente. En lo que se refiere al dinero, poseo una riqueza que supera el PIB de su país, por lo que no se trata de una cuestión de ganancias financieras, aclaró Aaron. El motivo de mi propuesta es establecer un marco legal que me permita ampliar mis fuerzas sin interferencias externas. De esta manera, puedo proteger las cosas que valoro sin depender de la protección de otros. Entonces, ¿por qué Eden? Hay numerosos países inestables en el mundo que podrías haber elegido, intervino Ace, buscando una mayor aclaración. Entre los numerosos candidatos considerados inicialmente, solo 2 países, Eden y Esparia, quedaron en el proceso de selección, explicó Aaron. La razón para elegir a estos 2 países es su aislamiento geográfico. Al estar situados en medio del Océano Pacífico, son mutuamente excluyentes, sin países vecinos inmediatos aparte de ellos mismos. Esta circunstancia única los convierte en el lugar perfecto para establecer mis fuerzas. La distancia geográfica entre Eden y otros países me permite ampliar mis fuerzas a una escala comparable a los ejércitos más grandes del mundo sin provocar tensiones con ninguna nación, a excepción de Esparia. En cuanto a por qué elegí Eden en lugar de Esparia, se relaciona principalmente con el factor tamaño. La masa terrestre de Eden es casi equivalente a la de Australia, lo que proporciona un amplio espacio para justificar la expansión deseada de mis fuerzas, explicó Aaron sin ocultar nada, ya que estaba seguro de que a nadie le gustaría nada de lo que dijera en la sala. Bueno, ya que usted asumirá el control del ejército y sus instituciones, ¿a quién le pagaremos por sus servicios? Inquirió otro miembro de la reunión, que hasta ahora había permanecido en silencio. Ustedes solo serán responsables de pagar los salarios de las Fuerzas Armadas y de proporcionarles el terreno necesario. En cuanto a la adquisición de armas, la investigación y el desarrollo, el entrenamiento y todos los demás gastos, los cubriré yo. Así que ustedes no tienen que preocuparse por esos aspectos. Tendrán un ejército de clase mundial y, al mismo tiempo, operarán dentro del presupuesto de un país subdesarrollado, explicó Aaron. Estaba seguro de que, a pesar de asumir la mayoría de los gastos, el coste total sería extremadamente bajo debido a que planeaba utilizar la simulación universal. Cuando la respuesta de Aaron llegó a sus oídos, un jadeo colectivo de asombro se extendió por toda la sala. Incluso Alexander, que había estado trabajando estrechamente con Aaron, se sintió desconcertado, pues desconocía el plan de Aaron de cubrir todos los gastos adicionales. ¿Alguna pregunta más?, preguntó Aaron, notando el silencio que había caído sobre la habitación. Ace, con un cambio notable en su actitud, habló. Tengo una pregunta sobre el ejército. Su plan, tal como lo compartió con nosotros, no aborda cómo piensa manejar el ejército actual. ¿Podría brindarnos algunas ideas? Ya me reuní con los generales la semana pasada y les planteé esa preocupación en particular, respondió Aaron con seguridad, provocando otra ola de sorpresa entre los asistentes. Han aceptado ayudarnos en el golpe de Estado y, una vez que se produzca el cambio constitucional, se integrarán a mis fuerzas tras la disolución de sus instituciones anteriores. La curiosidad despertó a Adam y él intervino. ¿Puedo preguntar qué hizo para persuadirlos a aceptar tal trato? Es un secreto comercial, respondió Aaron con una sonrisa en su rostro, manteniendo un aire de misterio en torno a sus tácticas. Usted mencionó que usted realizará la investigación, pero ¿podría aclarar qué áreas o temas específicos cubrirá la investigación? Preguntó uno de los asistentes, buscando más detalles. Después de una breve pausa, Aaron comenzó su respuesta. La investigación abarcará una amplia gama de áreas esenciales para las necesidades militares.
Esto incluye la investigación y el desarrollo de armas, así como abordar todos los demás aspectos necesarios para una fuerza militar completamente funcional. Dado que actuaremos como un grupo cuasi mercenario disfrazado de ejército, se prevé que muchos países mostrarán reacios a vendernos sus armas. Por lo tanto, necesitamos establecer nuestro propio departamento de investigación para asegurarnos de que contamos con las capacidades necesarias. Es cierto, asintió Ace con la explicación de Aaron. Estaba seguro de que tendrían que esperar unos meses más para que otros países reconocieran al nuevo país y luego establecieran relaciones diplomáticas, lo que vendría seguido del levantamiento de las sanciones impuestas al país. Los demás miembros de la sala inmediatamente comenzaron a hacer las preguntas que tenían en mente o solicitaron más aclaraciones sobre las respuestas que Aaron había dado. Durante todo el debate, Aaron respondió diligentemente a cada pregunta, brindando la información necesaria sin divulgar nada más allá de lo necesario. Aaron optó por este enfoque para garantizar que sus próximos planes pudieran llevarse a cabo sin ningún obstáculo ni retraso causado por la eliminación de las personas que se encontraban en la sala. Quería evitar cualquier ajuste a su plan y deseaba avanzar con los siguientes pasos lo antes posible. Capítulo 133. Una vez concluida la reunión y encontrados solos en la sala, Alexander preguntó: ¿están absolutamente seguros de que nadie estaría dispuesto a intercambiar información con Adolf a cambio de ganancias económicas? Aaron planteó la pregunta. ¿De verdad crees que el codicioso Adolf estaría dispuesto a ofrecer una compensación monetaria a cualquiera solo por adquirir información? Después de pensarlo un poco, Alexander respondió: lo dudo mucho. Probablemente haría falsas promesas de pago, pero una vez que obtenga la información, procederá rápidamente a detener también al individuo. Si bien eso puede ser cierto, podría haber individuos que se perciban a sí mismos como excepcionales y consideren que pueden exigir con éxito un pago a Adolf a cambio de la información. En efecto, asintió Alexander. No se preocupen, recibiré una notificación inmediata y resolveré rápidamente cualquier intento de este tipo antes de que se materialice. No deben preocuparse. Mientras tanto, deben comenzar con las protestas a pequeña escala en varias ciudades. De esa manera, cuando se produzca el golpe real, parecerá ante la comunidad internacional como si el gobierno hubiera sido derrocado involuntariamente en un día marcado por protestas generalizadas, sin ninguna planificación previa, aseguró Aaron. Entiendo. Además, considerando que usted mencionó que tiene control sobre los generales, ¿podría hacer que ordenen a los departamentos de policía que simplemente arresten a nuestra gente sin recurrir a su habitual trato brutal a los manifestantes? Preguntó Alexander, expresando su deseo de minimizar las bajas. Les informaré al respecto. Sin embargo, también es fundamental garantizar que los manifestantes no hagan un esfuerzo excesivo. Deben participar en las actividades de protesta normales y, cuando llegue la policía, deben dispersarse del lugar de la protesta. Esto condicionará gradualmente a la policía a anticipar que las protestas terminarán cuando lleguen, lo que conducirá a la complacencia. Por lo tanto, el día de la protesta final no llegarán completamente preparados, suponiendo que los manifestantes se dispersarán como de costumbre, añadió Aaron. No se preocupe, ya me he ocupado de ese aspecto. Todos los miembros recién reclutados que se unieron como resultado de sus esfuerzos están completamente condicionados a confiar plenamente en mí, y puedo garantizar su estricto cumplimiento de las instrucciones dadas, respondió Alexander, exudando confianza en su tono. Muy bien. Debo irme ahora y regresar a mi hotel para atender otros planes, dijo Aaron, levantándose de su silla. Alexander lo acompañó rápidamente, guiándolo hasta el ascensor y atravesando el vestíbulo hasta llegar a la salida del hotel. Su conversación continuó hasta que llegó el valet con el auto de Aaron, momento en el que Alexander se despidió de él. Aaron subió al coche y salió del hotel, rumbo a su alojamiento, satisfecho por haber completado todas sus reuniones programadas. Al día siguiente. Señor, 2 días después de nuestra visita al cuartel general militar, según lo previsto, el general se puso en contacto con ellos. Siguiendo las instrucciones que figuraban en la carpeta que usted nos proporcionó, Walter les dio algunas órdenes iniciales. Actualmente están en proceso de ejecutarlas. Sin embargo, parece que necesitan apoyo financiero adicional debido a que no cuentan con los fondos suficientes, explicó John Aaron dentro de una sala donde se encontraban reunidas las 10 personas que ocupaban puestos importantes, asignados por Aaron.
Esta sala sirvió como lugar de reunión semanal, lo que les permitió ponerse al día entre ellos y Aaron sobre el progreso del plan. Excelente. Utilicen los fondos disponibles de sus reservas para cubrir los gastos necesarios, respondió Aaron, instruyendo a John para que asignara los fondos necesarios. Previamente les había proporcionado una suma sustancial, estimada en unos $500 millones en efectivo. Lo haremos, respondió John. ¿Cómo va la adquisición de armas?, preguntó Aaron. Con el apoyo de los militares, hemos logrado que un buque de la Marina autorizado los intercepte en medio del océano. Ellos transferirán la carga desde su barco al buque militar. En cuanto al almacenamiento, hemos asegurado el almacén del puerto de la Marina como una solución temporal hasta que se complete la renovación de la base designada, respondió Walter. Él era el responsable de supervisar la comunicación entre su grupo y el ejército. ¿Cómo va el progreso de la renovación de la base?, preguntó Aaron, buscando una actualización sobre el estado actual del proyecto de renovación. Al emplear a un número significativo de trabajadores locales y ofrecerles salarios competitivos, hemos completado con éxito aproximadamente el 20% de la renovación. Prevemos terminar toda la renovación en las próximas 3 semanas, fue la respuesta, indicando el progreso logrado en la remodelación de la base. ¿Ya llegó el grupo de esta semana?, preguntó Aaron. Está previsto que lleguen mañana ya que su vuelo de hoy fue cancelado debido al mal tiempo, informó Paul, el coordinador de Ares, proporcionando una actualización de la situación. Volviendo su atención a John, Aaron preguntó, ¿cómo van los preparativos para el día D? Hemos adquirido con éxito más de 150 casas cerca de lugares estratégicos y actualmente se están renovando para satisfacer nuestros requisitos específicos. Una vez que las armas lleguen y se almacenen de forma segura en los depósitos militares, se someterán a una inspección final para garantizar su disponibilidad y eliminar los rastreadores restantes. Posteriormente comenzaremos a transportarlos a las casas designadas, donde serán almacenados en preparación para el próximo día D, explicó John. ¿Cuándo cree que finalizarán las renovaciones?, preguntó Aaron. Esperamos que dentro de 2 meses todo esté listo y las armas estén almacenadas en las casas. ¿Por qué está tardando tanto cuando se espera que la renovación de la base dure solo 1 mes? Preguntó Aaron. El ligero retraso se debe principalmente a que hay un número limitado de personal disponible para supervisar las renovaciones simultáneamente. Por lo tanto, actualmente estamos seleccionando un subgrupo más pequeño para comenzar el proceso de renovación y tenemos la intención de aumentar la cantidad de renovaciones simultáneas a medida que lleguen más miembros a Eden, explicó John, explicando el motivo de la ampliación del plazo. Muy bien, comentó Aaron, con expresión de satisfacción mientras asentía en señal de aprobación al escuchar la actualización positiva sobre el progreso. Walter, aprovechando la oportunidad, preguntó. Señor, ¿no sería más ventajoso para nosotros tener control sobre los jefes de las fuerzas privadas del dictador, tal como lo hemos hecho con los generales? Esto representa un desafío porque el dictador anterior deliberadamente mantuvo divididas sus fuerzas privadas para evitar cualquier amenaza interna a su liderazgo. Estas fuerzas están actualmente bajo diferentes líderes y organizadas en varios grupos de diferentes tamaños. Los líderes que poseen un control significativo sobre sus respectivas facciones tienden a permanecer cerca de Adolf. Además, debido a las brutales acciones de estas fuerzas contra el público durante el reinado de Adolfo y su padre, no pueden ser asimilados a nuestras filas y en cambio deben rendir cuentas a través del enjuiciamiento después de que el golpe se complete con éxito. Sin embargo, cabe señalar que la mayoría de estas fuerzas no estarán listas para el combate el día de nuestro grupo y los militares se encargarán de los individuos que sí estén listos para el combate. Por lo tanto, no hay una necesidad inmediata de que tomemos control sobre ellos, explicó Aaron a Walter, describiendo las razones por las cuales acercarse directamente a los líderes y obligarlos a obedecer no era una opción viable. Por el momento, Aaron no tenía intención de divulgar las nuevas limitaciones impuestas a las que se enfrentaba al utilizar contratos rúnicos. Después de regresar de la reunión con los líderes revolucionarios regionales la semana pasada, Aaron pidió una aclaración a Nova sobre la sensación de que el nudo estaba un poco más pesado de lo normal, y se preguntó si era genuino o simplemente un producto de su imaginación. Tienes razón. Realmente se está haciendo más pequeño, respondió Nova después de pedirle permiso a Aaron para tomar el control del casco de realidad virtual para realizar algunas comprobaciones en su cuerpo y mente.
¿Quieres decir que el nudo se está haciendo más pesado, verdad? Preguntó Aaron, preguntándose si Nova cometió un error con su declaración, lo cual debería ser imposible. No, no es un error. Cuando dije que se está haciendo más pequeño, lo decía en serio, respondió Nova, notando la expresión perpleja de Aaron. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Aaron, ahora con curiosidad. Cuando firmas un contrato rúnico, este se almacena en el espacio del alma tanto de la parte A como de la parte B, así como en el espacio del ejecutor. Por lo tanto, cuando sientes que se hace un nudo, es simplemente el contrato rúnico que se almacena en tu espacio del alma. Entonces, cuando dije que se está haciendo más pequeño, quise decir que el espacio de tu alma está disminuyendo en tamaño a medida que es ocupado por los contratos rúnicos, explicó Nova, aclarando su declaración anterior. Entonces, ¿estás sugiriendo que la sensación de que el nudo se vuelve más pesado se debe a la contracción del espacio? Preguntó Aaron, buscando una mayor aclaración. No, el aumento de peso de los nudos no tiene nada que ver con que el espacio se haga más pequeño. Entonces, ¿cuál es la causa y por qué no sentí el aumento de peso del nudo cuando los miembros de Ares firmaron sus contratos rúnicos conmigo? Preguntó Aaron, queriendo comprender las razones subyacentes. El contrato rúnico que estás usando es del nivel más bajo, lo que significa que requiere que se cumplan muchas condiciones específicas para que funcione sin problemas. En el caso de los generales y algunos de los líderes revolucionarios, no se cumplieron todas las condiciones por completo, lo que llevó a tu descubrimiento del aumento del peso del nudo. Por otra parte, cuando los miembros de Ares firmaron el contrato, lo hicieron de buena gana y sin ningún tipo de objeción, cumpliendo todas las condiciones necesarias. Por eso no sentiste el aumento de peso al firmar. Sin embargo, los generales no estaban completamente dispuestos a firmar el contrato y solo lo hicieron bajo presión. Como resultado, el nudo en su alma se volvió más pesado de lo habitual porque la runa del contrato no tenía todas las condiciones cumplidas. Para garantizar que los generales y algunos de los líderes revolucionarios no rompan el contrato en el futuro, era necesario aumentar el tamaño de la runa del contrato, ocupando así más espacio en su alma y causando una sensación más pesada en el nudo, explicó Nova con calma. ¿Qué es exactamente ese espacio del alma que mencionas todo el tiempo? Preguntó Aaron después de que Nova siguiera repitiendo el término en su explicación. El espacio del alma es donde se almacenan todos los contratos rúnicos para supervisar el cumplimiento de las cláusulas del contrato por parte de tu alma. Si violas los términos, el ejecutor puede acceder a los contratos rúnicos almacenados para administrar el castigo apropiado por romper el juramento, aclaró Nova. ¿Existe una capacidad máxima para el espacio del alma? Preguntó Aaron. Sí, hay una capacidad máxima para el espacio del alma. Además, dado que estás usando el nivel más bajo de contrato rúnico, cada contrato ocupa una cantidad significativa de espacio en comparación con los contratos de nivel superior. Además, como ejecutor y parte del contrato, el espacio de tu alma se consume al doble del ritmo normal, ya que tienes que dar cabida a 2 entidades con cada contrato que firmas. Nova explicó. Basado en el tamaño de mi espacio del alma, ¿cuál es el número máximo de contratos rúnicos que puedo firmar? Preguntó, su voz revelando su preocupación subyacente. Mientras su ritmo cardíaco aumentaba mientras esperaba ansiosamente la respuesta a su pregunta. Tienes una capacidad máxima de 1000 contratos rúnicos y ya has utilizado más de 720 de ellos, respondió Nova, su tono transmitía el peso de la situación. Mierda, murmuró Aaron frustrado al oír la respuesta. Había planeado utilizar los contratos rúnicos para simplificar mis tareas, pero parece que no fue más que un sueño inútil, dijo, dándose cuenta de que varios de sus planes futuros después del golpe de estado necesitarían ser reconsiderados y reconstruidos. Al observar la confusión de Aaron, Nova le dio unas palmaditas suaves en la espalda y lo tranquilizó diciendo, no siempre será así. La investigación en curso en Lab City ha descubierto que el nivel de tu alma puede elevarse bajo ciertas condiciones. Cuando se cumplen las condiciones, esperan que el sistema active algunas de las líneas rúnicas entre los miles de millones de líneas latentes en tu cuerpo, lo que conduce a la evolución de tu alma. Esta evolución debería otorgarte varios beneficios nuevos, incluida la expansión de tu espacio del alma. Alternativamente, puedes acumular suficiente SP para comprar conocimiento rúnico intermedio, lo que te permitirá firmar contratos rúnicos de nivel superior que son más pequeños y ocupan menos espacio en tu alma. Esto te permitiría firmar más contratos de los que puedes firmar actualmente.
De ahora en adelante, tendré que ser más estricto al seleccionar a los individuos que firmarán contratos rúnicos hasta que desentrañemos las condiciones para desencadenar la evolución, murmuró Aaron, con la mirada todavía fija en el suelo. Mientras tanto, Nova mantuvo su presencia reconfortante, deslizando suavemente su mano por la espalda de Aaron. Entiendo, respondió Walter después de escuchar la respuesta de Aaron. Bien, terminemos la reunión de hoy aquí y nos volvamos a reunir la semana que viene. Con esas palabras, Aaron dio por finalizada la reunión. Capítulo 134. 1 mes después. Sitio negro. Se podía ver a Kasim caminando ansiosamente en su habitación, mostrando signos visibles de pánico mientras esperaba la llegada de alguien. Toc toc, al oír que llamaban a la puerta, Kasim se dirigió rápidamente a su silla, se arregló la vestimenta, se aclaró la garganta y luego gritó: «Adelante». Después de obtener permiso para entrar, Patrick, el director del proyecto, entró nervioso en la habitación y dijo: «¿Me llamó, señor?» «Sí, te he llamado porque solo queda un mes de la prórroga de 4 meses que solicitaste para completar el desarrollo del programa. ¿Va todo bien? ¿Vas según lo previsto?» Kasim hizo 2 preguntas en rápida sucesión, lo que hizo que Patrick se tensara con cada pregunta que le dirigían. «Señor, usted sabe», comenzó Patrick, intentando responder, pero antes de que pudiera terminar su oración, Kasim lo interrumpió y preguntó: «Aún no está listo, ¿verdad?» «Desafortunadamente, todavía no, señor», respondió Patrick, con la cabeza gacha por la vergüenza y el miedo mientras desviaba la mirada hacia el suelo. «¿Hay alguna posibilidad de completarlo dentro del mes que queda?», preguntó Kasim, con su voz delatando su lucha por contener su ira, como si estuviera conteniéndose para no hacerle daño al hombre hasta recibir una respuesta a esa pregunta. «Es casi imposible», respondió Patrick, aceptando plenamente su destino. «Salid y esperad el castigo que se determinará para vosotros y vuestro equipo», gritó Kasim, sin poder controlar su ira. Mientras Patrick se apresuraba hacia la puerta, Kasim arrojó una placa que tenía su nombre, golpeando a Patrick en la parte posterior de su cabeza justo antes de cerrar la puerta. Hizo que Patrick gritara de dolor, mientras se agarraba la cabeza ahora hinchada, mientras gotas de sudor continuaban formándose en su frente. «Mierda», murmuró Kasim para sí mismo después de quedarse solo en su oficina. La mano de Kasim descansaba sobre la mesa y tamborileaba con el dedo continuamente mientras deliberaba sobre el curso de acción que debía tomar. Debería esperar hasta el mes siguiente, con la esperanza de que ocurriera un milagro que les permitiera completar el programa. ¿O debería tomar la difícil decisión de llamar a su superior e informarle de la imposibilidad de la tarea, sugiriendo que procedieran con su ataque a los Rothschild? El peso de la decisión pesaba sobre sus hombros mientras consideraba las consecuencias de cada elección. Después de reflexionar durante más de 5 minutos, Kasim metió la mano en el bolsillo y sacó un teléfono desechable. Marcó el número de su superior y tomó la difícil decisión de informarle que debían seguir adelante con sus planes. Con ello esperaba mitigar el posible castigo que podría recibir por no completar el programa dentro del plazo de 4 meses solicitado. Presionó el botón de llamada y se acercó el teléfono a la oreja, listo para dar la noticia. «¿Qué pasa?», se escuchó la voz del otro lado tan pronto como se respondió la llamada. «Se trata del equipo de investigación del programa», dijo Kasim, tratando de mantener un tono respetuoso. «Continúa y dilo, no tenemos todo el día». La voz del otro lado instó con impaciencia a Kasim a continuar hablando. «Hoy le pregunté al jefe del proyecto sobre el cronograma de finalización previsto, pero parece que cumplir con su plazo es imposible. Por lo tanto, para evitar perder el tiempo en esperas inútiles, le sugiero que proceda con el plan sin esperar el programa, señor», dijo Kasim, con la voz quebrada al llegar a las últimas palabras, mostrando su nerviosismo. «Está bien», dijo la voz del otro lado, y luego la llamada terminó abruptamente sin más palabras. «Estoy jodido», murmuró Kasim en voz baja, dándose cuenta de que una vez que sus planes estuvieran completos, irían tras él y su equipo. «Al menos no moriremos», dijo Kasim con un dejo de alivio. Se dio cuenta de que al informarles con anticipación, había logrado escapar de las posibles consecuencias de esperar hasta que se cumpliera el plazo establecido, lo que habría resultado en 4 meses de demora innecesaria. Haciendo que las consecuencias fueran mucho más duras. Y en algún lugar de América. Un hombre con expresión disgustada volvió a colocar el teléfono sobre la mesa. «¿Cuál es el problema, George?»,
Preguntó una voz, lo que le hizo levantar la cabeza y mirar a los individuos sentados a los lados de la larga mesa, reunidos. Fue Cassim, padre, respondió George. ¿Es una buena noticia? Preguntó Aubrey, el hombre sentado a la cabecera de la mesa, después de recibir la respuesta. No, padre, no es así. Nos informó que es mejor que sigamos adelante y no perdamos el tiempo esperando que completen el programa, ya que siguen estancados en el mismo lugar, respondió George. Parece que a tu lado tampoco le está yendo bien, comentó Jason con una sonrisa en su rostro al escuchar la respuesta de George. Parece que obligar al secretario de Defensa a quitarles el programa no tenía sentido. Habría sido mejor si simplemente lo hubiéramos secuestrado y le hubiéramos obligado a actualizar personalmente el programa, intervino Aubrey al ver la expresión de George en respuesta al comentario de Jason. Pero eso habría llamado demasiado la atención si hubiera desaparecido de repente justo después de publicar el programa. Por eso nos vimos obligados a seguir este camino, respondió George a la observación de su padre. Lo sé y recuerdo sus preocupaciones sobre los posibles riesgos que implicaba. Sin embargo, considerando la importancia del programa y el impacto que tuvo en nuestros planes, no puedo evitar pensar que secuestrarlo habría sido una medida más estratégica. Podríamos haber utilizado a los medios para empañar su reputación y desviar la atención pública hasta que la situación se normalizara. Tenerlo bajo nuestra custodia habría eliminado el problema actual que enfrentamos, respondió Aubrey a la declaración de George. Desafortunadamente, parece que no tenemos otra opción que seguir adelante con el plan sin depender del programa, intervino Jason, reconociendo la realidad de la situación. Aubrey dijo, dirigiéndose a los miembros de la Junta en la oficina, todos ellos responsables de supervisar diferentes sitios negros. Infórmenles a los equipos de planificación que tienen una semana para finalizar el plan revisado. Iniciaremos nuestro ataque inmediatamente una semana después de eso. ¿Está claro para todos? Sí, respondieron al unísono todos los miembros de la Junta, incluido George, señalando su comprensión y acuerdo con el cronograma para el próximo ataque. Está bien, concluyamos la reunión de hoy, anunció Aubrey, incitando a los miembros de la Junta a levantarse de sus asientos y comenzar a salir de la sala de reuniones de la Junta. Después de que todos se fueron de la sala, quedando solo George y su padre Aubrey, este último habló. ¿Sabías que los miembros de la Junta usarían esto en tu contra, verdad? Sí, respondió George. Entonces, ¿por qué reaccionaste a esa manera cuando Jason habló? Preguntó Aubrey. Solo quería ponerlo en su lugar. Su sitio negro no logró nada, incluso después de recibir las copias de mi investigación. Trató de hacerlo pasar por si yo fuera el único culpable, respondió George con seguridad, sin mostrar preocupación por los comentarios de su padre. Al ver su reacción, Aubrey sonrió con una expresión de orgullo en el rostro. Puso las manos sobre los hombros de su hijo y comenzó a hablar. Bien. Así es como se supone que debes ser. Los miembros de la Junta siempre buscarán formas de ganar influencia en tu contra y promover sus propios intereses. Mantener esta confianza es esencial. Sí, padre, respondió George con una sonrisa en el rostro, sintiéndose bastante satisfecho de recibir un cumplido de su padre de vez en cuando. Sí, ten siempre presente que eres el futuro jefe de la familia Morgan. Es fundamental que tengas un control absoluto sobre quienes trabajan bajo tu mando, enfatizó Aubrey. ¿Entiendes las implicaciones de lo que estoy diciendo? Sí, padre. Me aseguraré de que Cassim y su equipo sean castigados severamente para que se abstengan de hacer promesas vacías en el futuro, respondió George, lo que hizo que la sonrisa de su padre se hiciera más grande. Bien, pero no te excedas, dijo Aubrey, ofreciendo una palabra de advertencia. Sí, padre, respondió George, manteniendo la sonrisa en su rostro. Y 2 semanas después. John Harrison entró a su lugar de trabajo, TPG Capital, con un aire de nerviosismo que lo envolvía. Se le formaron gotas de sudor en la frente mientras miraba alrededor del bullicioso salón de operaciones. Los colegas pasaban apresuradamente, con la mirada fija en varias pantallas que mostraban precios de acciones, gráficos y datos del mercado. Era una mañana de lunes normal, pero hoy era diferente para John. Mientras se dirigía a su escritorio, John se obligó a saludar a sus colegas con una sonrisa temblorosa. Buenos días, Sharon, murmuró, limpiándose las manos húmedas en los pantalones. Sharon, al oír el saludo nervioso de John, levantó una ceja pero respondió con un breve asentimiento antes de volver a concentrarse en su trabajo.
Con manos temblorosas, John inició sesión en su estación de trabajo y el corazón le latía con fuerza en el pecho. A medida que el reloj se acercaba a la hora de la campana de apertura, la ansiedad de John se intensificaba. Sus ojos recorrían la habitación en busca de cualquier señal de sospecha. El ambiente que una vez le resultó familiar ahora lo sentía sofocante, el peso de sus acciones pesaba sobre él. Con dedos temblorosos, John introdujo una serie de comandos complejos en el programa de operaciones. Especificó cuidadosamente el momento, asegurándose de que las operaciones se iniciaran en el momento designado. Después de introducir todos los pedidos, dudó un momento mientras su dedo se cernía sobre el último botón. Con una respiración profunda, presionó Enter. Disparando oficialmente el primer tiro en el ataque contra los Rothschild. Capítulo 135. En algún lugar de América. George, ¿estás seguro de que el hombre que seleccionaste cumplirá las instrucciones y no se rendirá a mitad de camino? Preguntó Aubrey. Eran los únicos ocupantes de una habitación lujosamente amueblada, acompañada por una pantalla gigantesca que mostraba gráficos de la bolsa de valores. Conversaban para pasar el tiempo mientras esperaban la ejecución del ataque planeado y que los resultados del mismo se reflejaran en la gran pantalla. Todos los preparativos e instrucciones necesarios habían sido meticulosamente programados en sus sistemas, dejando solo la ejecución de sus órdenes preestablecidas. No tiene por qué preocuparse, padre, respondió George con seguridad. Si todavía desea el regreso sano y salvo de su familia, cumplirá nuestras instrucciones. Recuerda, hijo, le dijo Aubrey, intentando transmitirle una valiosa lección. No supongas que algo se logrará hasta que realmente se haga. De lo contrario, puedes encontrarte traicionado en el momento más inesperado. Es fundamental evitar depositar expectativas inquebrantables en los demás, independientemente de cualquier influencia que pueda tener sobre ellos, para protegerse del impacto de su traición. Es precisamente por eso que tengo planes de contingencia para este tipo de situaciones, afirmó George, reconociendo la preocupación de su padre. Bien. Asegúrate de estar siempre preparado de esta manera, dijo Aubrey, con una sonrisa de satisfacción adornando su rostro. Lo comprendo, padre, reconoció George la sabiduría de su padre, absteniéndose de expresar cualquier desacuerdo. Era muy consciente de que sus hermanos podrían reemplazarlo si su padre llegara a sentirse insatisfecho con él. Ya ha comenzado. Parece que no es necesario que los suplentes actúen. Felicidades, hijo, felicitó Aubrey a su hijo tan pronto como la pantalla que tenían delante mostró el descenso del mercado. Mientras Harry revisaba los archivos relacionados con su negocio, le preguntó a Charlotte, ¿ha transferido los fondos de su cuenta de inversión o permanecen intactos? No se realizó ninguna transacción durante el breve periodo en el que pudimos controlar la cuenta. Una vez que depositó los fondos, asumió el control personal de la cuenta y utilizó su autoridad como directora ejecutiva para restringir el acceso a la información de la cuenta a todos, respondió Charlotte. De todos modos, ¿en qué demonios pretende invertir con ese dinero? Exclamó Harry al oír la respuesta de Charlotte. No lo sé, señor, respondió Charlotte honestamente. Harry miró a Charlotte y dijo, mi pregunta no estaba dirigida a ti. Al recibir la respuesta, Charlotte sintió una punzada de vergüenza, pero se recompuso y se despidió de Harry. Luego regresó a su oficina para continuar con su trabajo. Una vez que Harry se encontró solo, concentró su atención en su trabajo. Sin embargo, justo cuando había recuperado la concentración, Charlotte irrumpió en la habitación sin siquiera pedir permiso. Irrumpió con urgencia y exclamó, «Señor, algo terrible está sucediendo en el mercado de valores». Mientras intentaba entregarle la tableta que sostenía en la mano. Harry, a punto de reprender a Charlotte por su entrada no invitada, sintió que las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta cuando recibió la tableta y fue testigo de su contenido. Recuperándose rápidamente, intentó repetir su pregunta. ¿Qué es GOI? Pero fue interrumpido abruptamente por el timbre incesante de los teléfonos de su oficina, y se dio cuenta de que el contenido de la tableta estaba lejos de ser una mera broma. Respondió una de las llamadas y preguntó, ¿qué pasa? Señor, el mercado de valores se está desplomando y sus inversiones personales están reportando pérdidas significativas, transmitió la voz del otro lado, representando al monitor de inversiones privadas designado por Harry. Harry recuperó la memoria y preguntó,
Hasta donde recuerdo, mis inversiones están bajo el control de operadores de alta frecuencia, HFT, por sus siglas en inglés, y deberían venderse una vez que las pérdidas alcancen un cierto umbral. ¿Me equivoco?, preguntó, dirigiendo su pregunta a su gerente de inversiones. Sí, señor, actualmente están ejecutando las ventas, pero el mercado está inundado de acciones similares, lo que provoca un retraso en la venta de las acciones. En consecuencia, los precios se están desplomando, lo que resulta en pérdidas crecientes, explicó su gerente de inversiones. Mierda. Minimicen las pérdidas tanto como puedan, exclamó Arie, cortando la llamada sin esperar respuesta. Respondió rápidamente al segundo teléfono que sonó para abordar la crisis que se estaba desatando. Otra llamada de uno de sus gestores de inversiones privadas reiteró la desalentadora noticia. Después de concluir la conversación, Arie decidió ignorar las llamadas entrantes posteriores y dejó que Charlotte se encargara de ellas en su lugar. ¿Cuál podría ser la razón detrás de esto?, murmuró Arie ansioso, con la mirada fija en los datos del mercado de valores que se mostraban en su pantalla, indicando claramente la espiral descendente del mercado. A pesar de ser también responsable de supervisar uno de los fondos de inversión de la familia, Arie entendió que su equipo solo se pondría en contacto con él una vez que hubieran logrado minimizar los daños, proporcionándole una evaluación integral de las pérdidas sufridas. En los últimos días no se han visto señales de este desplome en el mercado. Si esto era evitable y no lo vi, entonces estoy en serios problemas, reflexionó en silencio, con los ojos fijos en la pantalla, incapaz de apartar la mirada de la situación que se estaba desarrollando. Irina, ha comenzado, informó Ava, alertando a Rina sobre el comienzo del ataque de los Morgan. Rina detuvo lo que estaba haciendo y desvió su mirada hacia la pantalla de la computadora, donde la caída del mercado de valores confirmó los eventos que se estaban desarrollando. Arie debe estar enloqueciendo ahora mismo, comentó Rina, con una sonrisa traviesa adornando su rostro ante el mero pensamiento de que su hermano estuviera experimentando una angustia extrema. ¿Cuál es la pérdida proyectada para nuestras empresas familiares una vez que todo esté dicho y hecho?, le preguntó Rina a Ava, buscando una estimación del impacto anticipado. Como mínimo, se espera que sus empresas familiares sufran una pérdida de no menos de 750.000 millones de dólares en activos, informó Ava, transmitiendo la estimación inicial. La cantidad precisa solo se podrá determinar una vez que todo haya concluido. Una vez que todo esté finalizado y se calculen las pérdidas, yo seré la única beneficiaria, declaró Rina, con una sonrisa formándose en su rostro. ¿No sientes ninguna tristeza al ver a tu propia familia sufrir pérdidas financieras tan significativas? Ava cuestionó a Rina, buscando comprender su perspectiva. Estoy realmente afectada, pero no en gran medida, ya que no tengo control sobre el dinero en este momento. En lugar de sentir tristeza o dolor, estoy llena de anticipación. Apenas puedo esperar a ver la expresión de Arie cuando se revele la magnitud del daño, respondió Rina, su sonrisa se atenuó ligeramente, pero aún estaba presente. Eso es cierto. No solo Arie, sino también los demás miembros de la familia a quienes se les ha confiado el control de los diferentes fondos familiares se enfrentarán a la pérdida del apoyo de la junta directiva y de otros miembros de la familia. Es probable que esto lleve al jefe de familia a destituir a Arie de su puesto actual, lo que a su vez reiniciará la lucha de poder por el puesto. Esto le presenta la oportunidad perfecta para aprovechar esa posición de una vez por todas, explicó Ava, enfatizando las posibles consecuencias de los acontecimientos que se están desarrollando. Sí, ahí es donde el control sobre los miembros de la junta directiva se vuelve valioso. Todo lo que necesito hacer es ordenarles que transfieran la mayor parte de la culpa a Arie, destacando su responsabilidad por la mayor parte del negocio familiar mientras que el jefe de familia asume un papel más pasivo. Si la conversación se orienta en esa dirección, el jefe de familia puede terminar aceptando su propuesta, explicó Rina, describiendo su estrategia para aprovechar la influencia de los miembros de la junta con el fin de cambiar la responsabilidad y promover sus propias ambiciones. Pero tampoco podrá evitar el escrutinio. Arie puede preguntarle sobre el préstamo personal que solicitó y si sus inversiones han tenido éxito o si ha sufrido pérdidas, lo que podría requerir la ayuda de la familia. Es crucial que tomes una decisión ahora respecto a cómo abordarás este asunto cuando él lo mencione como una táctica de distracción, le recordó Ava a Rina, enfatizando la necesidad de que ella formule una respuesta clara por adelantado. No en este momento. Tomaré una decisión sobre si revelarlo o no una vez que evalúe el alcance de mis ganancias de este evento.
Si he obtenido ganancias significativas, sería prudente no revelar la información para evitar levantar sospechas sobre mi conocimiento de la situación. Arie incluso podría intentar pintar una imagen de mí conspirando con los Morgan para orquestar su caída y apoderarse de su posición, lo que resultaría en que la familia sufriera grandes pérdidas, respondió Rina, con su mente inmersa en la contemplación después del recordatorio de Ava. Y... Señor, los Morgan han iniciado sus acciones, informó Nova a Aaron, quien estaba absorto en la lectura de un documento dentro de la simulación universal. Así que eligieron hoy para hacer sus movimientos. Excelente. Esto desviará la atención de la comunidad internacional hacia Estados Unidos durante aproximadamente un mes, lo que nos permitirá evadir su escrutinio por completo, comentó Aaron, volviendo a centrar su atención en Nova mientras respondía. Como dicen, cuando la economía estadounidense estornuda, el resto del mundo se resfría, respondió Nova con una sonrisa. Trae el gráfico. Examinemos qué aspectos predijeron con precisión nuestras simulaciones y dónde pudimos haber pasado por alto ciertos factores, ordenó Aaron, dejando a un lado el documento que estaba leyendo y dirigiendo toda su atención a los acontecimientos que se estaban desarrollando. Sí, señor, respondió Nova, materializando cientos de pantallas holográficas, algunas mostrando información en verde y otras en rojo. Una vez que apareció la visualización completa, explicó, las pantallas verdes representan predicciones que hicimos con total precisión. Sin embargo, las pantallas rojas indican que, si bien nuestras predicciones fueron correctas, hubo ciertos grados de desviación. Como resultado, aún nos estamos beneficiando de esas situaciones, pero no en la medida que anticipamos inicialmente. Capítulo 136. La caída del mercado de valores empeoró con el paso del tiempo y cada momento que pasaba traía consigo una mayor caída. Después de 15 minutos de descenso continuo, hubo una breve pausa antes de que el mercado, como una fuerza resucitada, comenzara a subir nuevamente. En cuestión de minutos, todo volvió a su estado anterior a la caída y, sorprendentemente, el mercado incluso subió por encima de sus niveles previos a la crisis. George suspiró aliviado cuando vio que su reloj indicaba que habían pasado 15 minutos. A medida que el mercado de valores comenzó a estabilizarse, se hizo evidente que su plan había dado frutos y ahora estaba llegando a sus últimos pasos para una conclusión exitosa. Con una sonrisa de satisfacción en su rostro, Aubrey exclamó: «Por fin se acabó». «Sí, padre», dijo George con una sensación de satisfacción. Ahora todo lo que queda es calcular las pérdidas que les infligimos y las ganancias que obtuvimos. No pudo evitar sentirse complacido de que su plan meticulosamente elaborado, ideado desde su sitio negro, hubiera permitido a su familia buscar venganza contra los Rothschild. Al escuchar la respuesta de su hijo y darse cuenta de que comprendía la importancia de esperar los resultados finales antes de celebrar, sonrió y dijo: «Bien, esa es la actitud correcta. Debes asegurarte de que todo esté realmente concluido antes de dedicarte a la celebración». Le dio una palmadita suave en el hombro a su hijo, reconociendo su madurez. «Los resultados finales deberían estar en nuestro poder al final del día. Puedes ir a descansar, padre». «Te informaré tan pronto como lleguen», aseguró George a su padre. «Eso es lo que haré». «Sigue con tu excelente trabajo», respondió su padre. «Sí, padre», reconoció George, mientras veía a su padre levantarse del sofá y salir de la habitación. En cuanto su padre desapareció de la vista, George no pudo contener más su emoción y comenzó a saltar y celebrar, deleitándose por la victoria que habían logrado. Y Aaron, después de observar el caos que se desarrollaba dentro de la simulación universal, comenzó a sentirse cansado mientras miraba los cientos de pantallas que Nova había materializado. Como resultado de la aceleración del tiempo dentro de la simulación universal, Aaron se encontró mirando las pantallas durante más de 1 hora y 15 minutos, aunque tenía poca comprensión de los eventos que estaban ocurriendo. Cuando Aaron vio que los gráficos, que habían estado mostrando una tendencia a la baja, de repente comenzaban a subir nuevamente, se volvió hacia Nova, que había permanecido en silencio todo este tiempo, y preguntó: «¿Finalmente terminó?» «Sí, finalmente terminó, y ahora es momento de contar el botín», dijo Nova con una sonrisa en su rostro. «¿Cuánto perdió el mercado durante esos 15 minutos?» preguntó Aaron, con curiosidad mientras trataba de entender el alcance del daño infligido a la economía global en la venganza de los Morgan. «Durante esos 15 minutos, la bolsa perdió $4 billones», explicó Nova, respondiendo a la pregunta de Aaron.
Sin embargo, poco después de que terminara la caída, el mercado recuperó el valor perdido. Aunque el valor y el dinero se han recuperado, ahora están en manos de los ganadores. Aaron, consciente de que se encontraba entre los que más habían ganado, permitió que una breve sonrisa adornara su rostro antes de recuperar la compostura. Luego preguntó: ¿de los billones que se perdieron, cuánto perdieron los Rothschild? Quería comprender el alcance del daño infligido a la familia Rothschild por los Morgan. Nova, que ya había utilizado su ordenador cuántico para realizar los cálculos necesarios en cuanto terminó la caída, proporcionó una respuesta. Durante la caída, como les tomó por sorpresa, los Rothschild sufrieron pérdidas de aproximadamente $2 billones, explicó. Sin embargo, una vez identificada la causa, pudieron recuperar alrededor de $700 mil millones a medida que el mercado comenzó a recuperarse. Por lo tanto, en total, sus pérdidas ascienden a aproximadamente $1,3 billones. Vaya, esta vez los Morgan lograron atacar a los Rothschild desde un ángulo inesperado, comentó Aaron. Ahora, tengo curiosidad, ¿cuánto ganaron los Morgan con esta situación? $746 mil millones, respondió Nova. Vaya, eso sí que puede considerarse una victoria rotunda de los Morgan, exclamó Aaron. Si tenemos en cuenta las pérdidas que les han causado a los Rothschild, sus ganancias totales ascenderían a casi $2 billones. Aunque obtuvieron resultados favorables, parece que los Morgan obtuvieron menos de sus estimaciones iniciales de ganancias con este ataque, añadió Nova, notando el asombro de Aaron. Al oír esto, Aaron esbozó una sonrisa cómplice antes de preguntar: ¿fue por nosotros? Hay dos razones, y una de ellas se debe precisamente a nuestra implicación, explicó Nova. La otra razón radica en la utilización de humanos para la planificación. Si bien confiaron en su supercomputadora para estimar el curso de la caída, la incorporación de la intervención humana creó puntos ciegos debido a su limitado conocimiento del mercado de valores en comparación con el mío. Nuestra inclusión en el juego también provocó que algunas de sus estrategias salieran mal. Como resultado, solo obtuvieron la mitad de lo que esperaban de este ataque. Podemos considerar que ganamos la mitad del botín restante, mientras que el resto se reparte entre quienes reconocieron la situación y lograron asegurar sus propias ganancias. Es cierto, reconoció Aaron, mientras extendía la mano para acercar una de las pantallas holográficas para examinar su contenido. Nova observó mientras Aaron se adentraba en su examen de las pantallas holográficas. Después de un breve periodo, Aaron redirigió su atención hacia Nova y le hizo una solicitud. Proporcióname un resumen completo de todo lo que ocurrió, desde el principio hasta el final, incluidas nuestras ganancias de este evento. Explícalo en términos sencillos ya que, a pesar de leer el plan completo, todavía hay algunos aspectos que me cuesta comprender. Claro, Nova, antes de empezar a detallar todos los acontecimientos. Todo lo que dio lugar a que los $4 billones desaparecieran de la bolsa de valores empezó desde aquí, una empresa financiera llamada TPG Capital. Dijo Nova mientras materializaba una pantalla holográfica con la imagen de la empresa mostrándosela a Aaron. Un hombre que trabaja aquí, conocido como John Harrison, un hombre al que controlaban amenazándolo con las vidas de los miembros de su familia, programó el algoritmo de venta para vender $10 mil millones en contratos de futuros mini S&P 500 en un momento específico. Para simplificar, estos contratos están vinculados directamente al valor general del S&P 500, que es un índice que representa el desempeño de las 500 acciones más grandes del mercado. Normalmente, una transacción de esta magnitud se llevaría a cabo de forma gradual a lo largo de aproximadamente 7 horas. Sin embargo, bajo la orden de Morgan, el señor Harrison configuró el algoritmo de venta para que no tuviera en cuenta las limitaciones de tiempo y precio y vendiera los contratos lo más rápido posible. Siguiendo sus instrucciones, comenzó a vender los contratos lo más rápidamente posible, independientemente de los precios vigentes. Como ya sabéis, los principios de la oferta y la demanda dictan que cuando se vende rápidamente un número sustancial de contratos, los precios tienden a bajar. Con eso, había completado lo que necesitaban de él, y de allí en adelante las debilidades del sistema económico harían el resto del trabajo. Los futuros, ahora con precios extremadamente bajos, comenzaron a difundirse por todas partes mediante otros algoritmos defectuosos, en particular aquellos conocidos como algoritmos de negociación de alta frecuencia. Estos algoritmos están diseñados para ejecutar numerosas transacciones rápidamente.
A menudo, los operadores de alta frecuencia actúan como creadores de mercado, actuando básicamente como intermediarios que compran un activo cuando se vende, lo que les permite venderlo a compradores potenciales a un precio más alto y obtener ganancias de la diferencia. Una parte significativa de los contratos por valor de $10.000 millones vendidos por TCP Capital fueron comprados rápidamente por operadores de alta frecuencia. Sin embargo, los HFT tienen una debilidad que los Morgan planeaban explotar para su plan. Los traders de alta frecuencia prefieren no conservar los contratos. Su modus operandi es comprarlos y venderlos rápidamente. En consecuencia, una multitud de traders de alta frecuencia comenzaron a transferir los contratos a otros traders de alta frecuencia, quienes a su vez los pasaron a más traders de alta frecuencia, creando un ciclo interminable. Este intercambio continuo de contratos parecía un peligroso juego de pasarse una granada que causaba estragos en el mercado, haciendo bajar los precios y provocando el caos. Esta situación dio lugar a otro problema. Muchos de los algoritmos que funcionaban como creadores de mercado alcanzaron umbrales preprogramados que los obligaron a salir del mercado debido a la rápida caída de los precios y al aumento del riesgo. A medida que los creadores de mercado se retiraron, la liquidez se redujo drásticamente, lo que provocó que el mercado se hundiera aún más. La caída del mercado de futuros se extendió al mercado de valores debido a un grupo de individuos conocidos como operadores de arbitraje. Cuando se compra un futuro, en esencia se está adquiriendo una acción que se entregará en una fecha posterior. Los operadores de arbitraje notaron que los contratos de futuros del S&P se estaban volviendo baratos, mientras que las acciones del S&P subyacentes a esos futuros seguían siendo caras. Al ver la oportunidad, comenzaron a vender sus costosas acciones regulares para comprar versiones futuras más baratas de las mismas acciones. Esta rápida venta de acciones esencialmente transfirió el impacto de la caída de los futuros al mercado de valores. Con el impacto transferido, la caída continuó, pareciendo que no habría un mañana. La caída provocó pánico y casi todos los que tenían acciones que estaban cayendo comenzaron a vender sus acciones para reducir las pérdidas que recibirían si continuaban conservándolas. Pero todo se detuvo cuando la funcionalidad de lógica de parada implementada por la Bolsa Mercantil de Chicago se activó, deteniendo efectivamente todas las transacciones durante 5 segundos. Afortunadamente, cuando se reanudaron las operaciones, el pánico había disminuido y la gente se dio cuenta de que las acciones habían caído sin una razón válida. Esta constatación significó que las acciones ahora estaban disponibles a un precio rebajado, lo que provocó una ola de compras que hizo que los precios volvieran a subir a los niveles previos a la crisis. Capítulo 137. Los Morgan, al ser los que idearon el plan, significaba que poseían el conocimiento para preparar los medios más eficientes para maximizar las ganancias. A pesar de beneficiarse de sus acciones, al igual que ellos, nuestra principal fuente de ganancias no se originó en sus tácticas. Nova hizo una pausa, lo que le dio tiempo a Aaron para digerir la información que había compartido. Después de tomarse un momento para procesar la información, levantó la cabeza y preguntó con curiosidad. Entonces, ¿cómo logramos obtener ganancias de una manera que superó a los Morgan? Su expresión mostraba un interés genuino. Cuando finalmente tuvimos el plan completo de los sitios negros, aproveché mi poder computacional para simular su estrategia. Al realizar múltiples simulaciones con diferentes parámetros, pude descubrir algo que se les había escapado. Nova hizo una pausa, lo que generó suspenso, lo que llevó a Aaron a preguntar. ¿Qué descubriste? Él siguió su actuación. Blue Chip Stocks. Nova respondió con una sola palabra. Aaron pidió una aclaración y dijo. Si entendí bien, las acciones de primera línea son acciones emitidas por empresas importantes que están bien establecidas, son financieramente estables y tienen una reputación sobresaliente. ¿Es correcto? Quería asegurarse de que ambos estuvieran de acuerdo y entendieran el concepto que se estaba discutiendo. Sí, Nova asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Aaron inclinó la cabeza hacia un lado, adivinando, y preguntó. ¿Los vendiste en corto o algo así? No, no fue exactamente así, explicó Nova. Basándome en los conocimientos adquiridos a partir de las simulaciones que realicé, compré estratégicamente miles de millones de dólares en acciones de primera línea de varias empresas. Utilicé miles de mis cuentas para ejecutar estas transacciones. Continúa entonces, dijo Aaron, luego se quedó en silencio, decidido a dejar que Nova terminara su explicación sin interrupciones.
Nova entendió la intención de Aaron y prosiguió con su explicación. Durante la crisis, ciertas acciones de primera línea como Echelon, Accenture, Centerpoint Energy y muchas otras experimentaron una caída drástica en su valor de cotización. Estas acciones, que antes se negociaban a alrededor de $40, de repente se desplomaron a solo un centavo por acción. La sorpresa de Aaron hizo añicos su intención de permanecer en silencio hasta que terminara la explicación. ¿Qué demonios? ¿Cómo sucedió eso? ¿Hackeaste y manipulaste el sistema?, exclamó, con el asombro evidente en su voz. No, señor. Su sistema funcionaba exactamente como estaba programado. El fenómeno se debía a una práctica conocida como stud quoted, citación de fragmentos, aclaró Nova. Como mencioné anteriormente, los traders de alta frecuencia, HFT, actúan como creadores de mercado, lo que significa que en un momento dado hay personas que buscan vender una acción y otras que quieren comprarla. Sin embargo, es posible que estas dos partes no se alineen perfectamente. A veces hay un exceso de vendedores, mientras que en otras ocasiones puede haber más compradores. Los HFT desempeñan el papel de intermediarios en tales situaciones. Cuando alguien quiere vender una acción, los HFT la compran y, en cuanto encuentran un comprador, la revenden. La cotización de acciones en bolsa se refiere a un escenario en el que un vendedor tiene la intención de vender sus acciones, pero los operadores de alta frecuencia carecen de la liquidez necesaria o de los fondos disponibles para realizar la compra. En tales casos, los operadores de alta frecuencia presentarían una oferta nominal, normalmente un centavo, que no pretende ser una oferta genuina. En cambio, sirve como una indicación de que no pueden comprar las acciones en ese momento. Normalmente, el vendedor buscaría entonces otro creador de mercado que posea la liquidez requerida y pueda ofrecer una oferta legítima por las acciones. Durante el flash crash, un número significativo de creadores de mercado se retiraron del mercado, lo que provocó una grave escasez de liquidez. Como resultado, las únicas ofertas de compra disponibles para las acciones tenían un precio de un centavo. En este escenario, los vendedores, que estaban programados algorítmicamente para vender las acciones sin importar el precio, finalmente aceptaron las ofertas de un centavo, lo que resultó en la venta de acciones que normalmente tendrían un valor de $40 por solo un centavo. ¡Guau!, exclamó Aaron mientras asimilaba la explicación de Nova. Estaba realmente impresionado. Nova sonrió y continuó. Pero eso no es todo. Algunas acciones comunes, como Sotheby's, Apple, HP y muchas otras, experimentaron un aumento asombroso, pasando de $40 a $100.000 por acción. La razón detrás de esto fue exactamente la misma pero a la inversa. Los algoritmos de compra intentaban comprar ciertas acciones que consideraban seguras frente a la crisis en curso a los creadores de mercado, quienes, a su vez, no querían vender. Como respuesta, los creadores de mercado presentaron una oferta de venta elevada de $100.000 para indicar que no estaban disponibles para vender en ese momento. Sin embargo, como los compradores eran algoritmos y los creadores de mercado se habían retirado, la oferta de $100.000 siguió siendo la única opción. En consecuencia, los algoritmos de compra terminaron comprando acciones valoradas en $40 por un precio exorbitante de $100.000. En medio del caos que se desató en el mercado, me convertí en el principal operador que compró acciones por apenas un centavo, al tiempo que aprovechaba la oportunidad de vender otras acciones que había comprado anteriormente por la asombrosa suma de $100.000. Como resultado, nos convertimos en uno de los principales beneficiarios de la caída del mercado, y en el proceso obtuvimos una importante ganancia. Aunque toda la secuencia puede parecer larga, ocurrió en cuestión de minutos antes de que se impusiera la suspensión de 5 segundos de las operaciones. Sin embargo, esta breve duración nos brindó la oportunidad de asegurar más del 75% de nuestras ganancias totales gracias al desplome del mercado. Nova concluyó su explicación y se echó a reír con un toque de diversión malvada. Habiendo comprendido completamente la explicación de Nova, Aaron expresó sus pensamientos diciendo: todo este plan se basaba en la delicada dinámica del mercado donde los vendedores y compradores eran entidades algorítmicas, facilitadas por creadores de mercado que también eran algoritmos. Es un plan que sin duda eludiría a los pensadores humanos, e incluso si lo descubrieran, no se atreverían a correr el riesgo que tú corriste. Aaron elogió a Nova por sus acciones.
Con suficientes puntos de datos y un potente poder de cómputo, los riesgos se vuelven inexistentes, respondió Nova, mostrando una expresión de satisfacción en su rostro, bromeando juguetonamente sobre las ventajas de tener acceso a una computadora poderosa. Aaron reaccionó a la presunción de Nova con una burla antes de proceder a preguntar. Entonces, ¿cuáles son nuestras ganancias totales? En total, hemos obtenido una ganancia de 278.000 millones de dólares, pero si excluimos la parte de Rina, hemos ganado unos 180.000 millones de dólares, explicó Nova. El resto, unos 98.000 millones de dólares, corresponde a la parte de Rina. Es surrealista. El poder de predecir los resultados del mercado es realmente asombroso, pero también conlleva un cierto nivel de miedo, admitió Aaron, con un tono que transmitía una mezcla de asombro y temor. Hemos transformado nuestros 22.000 millones iniciales en más de 278.000 millones. Aaron no pudo evitar sentirse asombrado por lo que Nova había hecho. ¿Verdadero, Aaron? Preguntó entonces. ¿Vendiste las acciones que compraste por unos centavos o todavía las tienes? Tenía curiosidad por saber si sus ganancias consistían únicamente en efectivo o en una combinación de efectivo y acciones. Vendí esas acciones cuando el mercado se recuperó porque no obtenía ningún beneficio de conservarlas, explicó Nova. De hecho, tengo curiosidad por ver cómo intentarán encubrir todo este calvario. Parece una situación bastante precaria, ya que los investigadores solo necesitan identificar a los principales beneficiarios, comentó Aaron, contemplando los posibles desafíos a los que se enfrentan los implicados en el plan. Al igual que nosotros, los Morgan también empleaban miles de cuentas diferentes, lo que les resultaba más fácil debido a su control sobre múltiples empresas financieras, explicó Nova. Además, cabe destacar que mi capacidad informática me permite resumir la información rápidamente. Sin embargo, si recuerdas, los Morgan tardaron más de un año en finalizar su plan de ataque. Esto sugiere que es probable que la investigación de la SEC tome aún más tiempo. Nova continuó. Durante este tiempo, los Morgan pueden aprovechar los institutos académicos que financian para publicar investigaciones revisadas por pares que presenten varias teorías sobre la causa del colapso. Al enturbiar las aguas e introducir numerosas teorías, como la descentralización, la suplantación de identidad y los fallos técnicos, pueden crear un escenario en el que se debatirán diferentes causas. Esta estrategia puede retrasar efectivamente la investigación por más de una década, especialmente si los Morgan usan su influencia política para terminar la investigación prematuramente. Eso también es una ventaja para nosotros, comentó Aaron, con una sonrisa en el rostro. Expresó su satisfacción al reconocer que los Morgan se habían ocupado de toda la planificación meticulosa, el encubrimiento posterior y cada intrincado detalle intermedio. Todo lo que teníamos que hacer era aprovechar la situación y cosechar los beneficios, añadió, reconociendo las importantes ganancias financieras que habían adquirido sin esfuerzo. Nova asintió con la cabeza, estando de acuerdo con la observación de Aaron. ¿Y qué? Exclamó Rina con incredulidad al escuchar la asombrosa cantidad que había ganado con el accidente. Su sorpresa era evidente en su tono mientras buscaba confirmación. ¿Estás segura? Preguntó, todavía luchando por comprender la magnitud de sus ganancias. Ava, manteniendo la compostura, respondió con calma, sí, eso es lo que me envió mamá, respondió, mostrando la impresionante figura en la pantalla, sin dejar lugar a dudas. Capítulo 138. ¿Qué? Exclamó Rina con incredulidad al escuchar la asombrosa cantidad que había ganado con el accidente. Su sorpresa era evidente en su tono mientras buscaba confirmación. ¿Estás segura? Preguntó, todavía luchando por comprender la magnitud de sus ganancias. Ava, manteniendo la compostura, respondió con calma, sí, eso es lo que me envió mamá, respondió, mostrando la impresionante figura en la pantalla, sin dejar lugar a dudas. Mientras los ojos de Rina permanecían fijos en la pantalla, su aprecio y gratitud hacia Aaron crecían en su interior. Fueron su ingenio y sus esfuerzos los que hicieron posible esta increíble hazaña. Abrumada por estos pensamientos, tomó el teléfono que él le había dado durante su primer encuentro y marcó su número, queriendo expresarle su agradecimiento. Después de un breve período de llamada, Aaron contestó y saludó. Hola. Hola, Aaron. ¿Cómo estás? Preguntó Rina, intentando mantener la compostura a pesar de la emoción que bullía en su interior, pues se había quedado emocionada al ver su porción. Me ha ido bien, respondió Aaron con voz tranquila. ¿Y tú qué?
Gracias a ti estoy aún mejor, respondió Rina con gratitud en su voz. No me llamaste solo para ver cómo estaba, ¿verdad? Preguntó Aaron juguetonamente, indicándole a Rina que fuera al grano. No, llamé para expresarte mi gratitud por toda la ayuda que me has brindado, dijo Rina con sinceridad. No hay problema. Lo hago porque sé que en el futuro recibiré algo de ti a cambio. Es un acuerdo mutuamente beneficioso, respondió Aaron con una risita. Lo entiendo, pero creo sinceramente que cualquier cosa que me pidas a cambio nunca será suficiente para igualar el inmenso valor que he obtenido de tu ayuda. Por eso, quiero que sepas que estoy sinceramente agradecida por todo lo que has hecho, insistió Rina. Después de la conversación, continuaron discutiendo sobre diversos temas. Después de unos minutos más, Aaron tomó la palabra y dijo: si tienes algún otro problema o necesitas ayuda, no dudes en preguntarme. Seguro, lo recordaré, respondió Rina. Después de despedirse unas cuantas veces más, terminaron la llamada y prometieron volver a verse una vez que hubieran completado sus tareas actuales. En el momento en que terminó la llamada telefónica, Ava intervino y dijo: Rina, el jefe de familia ha convocado una reunión de emergencia y tú estás entre los asistentes. Se llevará a cabo en 3 horas para garantizar que todos los miembros de la Junta puedan asistir. Dado que me llamó a pesar de no ser miembro de la Junta, parece que la competencia finalmente va a continuar, dijo Rina, sintiéndose muy feliz de tener otra oportunidad de competir con Arie. Sí, ciertamente lo parece, respondió Ava. Pero esta vez será diferente, dijo Rina con una sonrisa mientras volvía a centrarse en su computadora. Comenzó a hablar con Ava sobre sus planes para la próxima reunión. Como la ayuda de Aaron se mantuvo solo hasta la caída del mercado, que había concluido hace media hora, Rina sabía que a partir de ahora estaría sola. Sin embargo, en lugar de sentirse preocupada, sintió una oleada de emoción al dar la bienvenida al control total que le estaba siendo devuelto. 2 horas después. Sala de reuniones de la junta directiva. ¿Por qué está ella aquí?, preguntó Arie, señalando a Rina, por no ser miembro de la junta y aún estar en la sala de reuniones. El jefe de familia me llamó, respondió Rina simplemente, antes de volver a centrar su atención en sus tareas. Mientras Arie procesaba su respuesta, una sensación de desánimo lo envolvió. Se dio cuenta de que estaba en problemas o, al menos, de que podía perder algo mientras que Rina tenía el potencial de ganar. ¿Perdiste el préstamo personal que habías obtenido de los bancos?, preguntó Arie, con el objetivo estratégico de sembrar una semilla de curiosidad en las mentes de los demás miembros de la junta directiva. Su intención era allanar el camino para que el tema fuera planteado en la reunión por los miembros de la junta directiva que él todavía creía que estaban de su lado, con la esperanza de minimizar el tiempo dedicado a discutir sus propias pérdidas. Sin embargo, todas las esperanzas de Arie se desvanecieron cuando Ebel, uno de los miembros de la junta directiva, interrumpió y dijo: ya que todos están aquí, comencemos la reunión. No tenemos que perder más tiempo. Su oportuna intervención descarriló por completo el plan de Arie, ya que parecía que nadie había escuchado su pregunta. Con el jefe de familia asintiendo en señal de aprobación, las palabras de los miembros de la junta fueron reconocidas y el secretario de la reunión subió al podio para comenzar los procedimientos. Como se trataba de una reunión de emergencia, el secretario de la reunión se saltó las formalidades habituales y profundizó rápidamente en el tema principal. Hace 3 horas, la bolsa experimentó una caída significativa, pero después de 15 minutos de caída continua, volvió a la normalidad. Sin embargo, como consecuencia de ello, nuestras empresas familiares y otras empresas han sufrido graves pérdidas que ascienden a aproximadamente $1 billón. Se necesitará aproximadamente una semana para calcular el alcance total de las pérdidas, anunció el secretario. Al oír la estimación de pérdidas, Arie y los demás miembros del consejo no pudieron evitar respirar profundamente. Si bien habían previsto pérdidas significativas en función de la caída de los fondos de cobertura que cada uno controlaba, el hecho de que los cálculos preliminares ascendieran a más de $1 billón era asombroso. Indicaba que la cifra final de pérdidas probablemente superaría la estimación actual. ¿Sabemos qué lo causó?, preguntó Joel a la secretaria. Por el momento, no estamos seguros, respondió el secretario. Sin embargo, las pérdidas que sufrimos durante el otoño parecen estar concentradas en áreas donde se encontraban la mayoría de nuestras inversiones conocidas. Como resultado, sospechamos de algunos de nuestros enemigos conocidos, pero nuestra principal sospecha recae sobre los Morgan.
¿Por qué sospecharías principalmente de los Morgan? Preguntó Uriah después de escuchar la respuesta de la secretaria. Si atacaron para recuperarse de sus pérdidas anteriores, entonces es comprensible, intervino Rina, ofreciendo su razonamiento. Su comentario le valió una mirada de reojo de Arie, y si las miradas mataran, habría sido su tercera muerte hoy. Inmediatamente después de que Rina diera su opinión, la secretaria de la reunión retomó su intervención. La entidad que ha tenido mayores pérdidas en nuestros fondos de cobertura es Edge Fund One, que perdió más de la mitad de su valor debido a errores cometidos por el equipo en un intento de reducir las pérdidas, explicó. Arie, al oír esto, bajó la cabeza avergonzado porque Edge Fund One estaba bajo su control. La secretaria, indiferente a su reacción, insistió. A continuación viene el fondo de cobertura 17, luego los fondos 43, 10, 4, 23, 8. Siguió enumerando todos los fondos hasta que se contabilizó cada uno de ellos, y luego pasó a otras pérdidas que se habían producido. Cuando la secretaria terminó su informe, el jefe de familia, que había permanecido en silencio durante toda la reunión, finalmente tomó la palabra. ¿A qué se debe que los distintos fondos sufran pérdidas tan diversas? Preguntó. El secretario respondió rápidamente. Todo se reduce a cómo reaccionaron a la crisis los equipos que gestionan esos fondos. El jefe de familia frunció el ceño mientras procesaba la información. Entonces, ¿quiere decir que nuestro mayor fondo conocido públicamente, Edge Fund One, perdió más de la mitad de su valor simplemente porque el equipo a cargo entró en pánico y tomó malas decisiones? ¿Quién es responsable de supervisar ese fondo? Cuestionó. Padre, quiero decir, cabeza de familia, te aseguro que me encargaré de que un problema así no se repita, respondió Arie, con la voz cargada de nerviosismo. Era muy consciente de que cualquier paso en falso en el manejo de esta situación tendría consecuencias nefastas para su futuro. ¿Por qué no estaban preparados antes de que ocurriera la crisis? ¿Siempre esperan a que algo salga mal antes de implementar contramedidas? Preguntó el jefe de familia, con un tono que transmitía sentimientos de decepción. No, señor. Siempre trato de simular diversas crisis para estar preparado. Sin embargo, la situación específica a la que nos enfrentamos no estaba contemplada en nuestros manuales de crisis, trató de justificar a Arie por no estar completamente preparado. Rina intervino para intentar poner de manifiesto su falta de preparación. Entonces, ¿está usted sugiriendo que, a pesar de simular distintas crisis de mercado, no logró desarrollar contramedidas para una caída inmediata del mercado? Arie intentó desviar la atención de sí mismo señalando que otros también sufrieron pérdidas. Todos sufrieron pérdidas. ¿Por qué me señalan a mí? Rina replicó, destacando la gravedad de las pérdidas de Arie en comparación con las de otros. Pero usted es el único que perdió más de la mitad de sus fondos. Mientras que otros pueden haber estado menos preparados, sus pérdidas se limitaron a alrededor del 25%. Como líder de nuestro mayor fondo conocido públicamente, sus pérdidas significativas indican una falta de preparación de su parte. Arie, a punto de perder los estribos, intentó responder. Pero se contuvo y recuperó el control. Sin embargo, su arrebato ya se había producido. Basta, dijo el jefe de familia, llamando la atención de todos y poniendo fin a las bromas en curso. La sala quedó en silencio mientras todas las miradas se volvían hacia él, esperando su decisión. Dado que las pérdidas fueron resultado de la falta de preparación de los líderes del equipo, todos enfrentarán consecuencias proporcionales a la magnitud de sus pérdidas, anunció el jefe de familia, con su actitud tranquila provocando escalofríos en la columna vertebral de todos. Los asistentes sabían que cuanto más sereno pareciera, más grave era la situación. Sin dudarlo, el jefe de familia continuó. Como has sufrido la mayor pérdida, tu castigo también será el más severo. Serás relevado de tu puesto y degradado a tu función anterior. El peso de sus palabras se hundió cuando la mirada del jefe de familia se posó en Arie, sin dejar lugar a negociación o apelación. Dirigiendo su atención a Rina, el jefe de familia se dirigió a ella directamente. Con su degradación, el puesto ahora está vacante, lo que restablece oficialmente la competencia para mi sucesor. Para garantizar una competencia justa, serás reinstalada como miembro de la Junta y asignada a una empresa de tamaño similar a la que será transferida a Arie. El jefe de familia desvió la mirada hacia el centro de la mesa y su voz transmitía un mensaje definitivo. Los castigos de los miembros restantes se anunciarán dentro de una semana, una vez que se haya calculado el alcance total de las pérdidas.
Ese mismo día, también discutiremos las contramedidas y los planes para recuperarse de la pérdida. Tienen una semana para preparar estrategias para la recuperación. Con eso, el jefe de familia se levantó rápidamente y salió de la sala de reuniones, terminando oficialmente la reunión. Capítulo 139. Encuentra a todos aquellos que tuvieron ganancias sustanciales durante la crisis y tráeme la lista. Quiero averiguar si fue suerte o si sabían de nuestros planes con anterioridad, dio la orden George al presentador cuando se dio cuenta de que sus ganancias no estaban a la altura de sus expectativas. Pero señor, si hubieran estado al tanto de nuestro plan, probablemente habrían empleado una estrategia similar de usar múltiples cuentas para sus operaciones. En consecuencia, será una tarea ardua y que llevará mucho tiempo identificarlos, si es que logramos encontrar la evidencia, respondió el presentador, sin miedo a brindar sus razones, plenamente consciente de que si simplemente aceptaba la tarea y fallaba, enfrentaría severas consecuencias. No me preocupa el tiempo que se necesita para localizarlos. Sus acciones hicieron que nuestras ganancias previstas de más de 1 billón se redujeran a solo 700.000 millones, y que nos quitaran más de 300.000 millones. ¿Crees que me importa el tiempo y los recursos necesarios para encontrarlos? Simplemente hazlo, ordenó George con severidad, su tono no dejaba lugar a ninguna otra respuesta que no fuera la obediencia. Sí, señor, respondió obedientemente el presentador antes de salir de la sala de reuniones, permitiendo que la familia y los miembros de la junta tuvieran una discusión privada entre ellos. ¿Por qué crees que alguien tenía conocimiento de nuestros planes? Preguntó Aubrey, curioso por entender lo que su hijo había observado en las presentaciones después de que el presentador se fuera. A partir de nuestros cálculos y numerosas simulaciones, comprendimos en profundidad los acontecimientos que se esperaban y tomamos las medidas adecuadas. Cuando se produjo el desplome del mercado, todo se desarrolló según lo previsto, desde la pérdida sustancial de unos 4 billones de dólares hasta la posterior recuperación tras una breve pausa. Sin embargo, la desviación significativa se produjo en forma de ganancias. Nuestras proyecciones indicaban que nuestras ganancias superarían la marca del billón, pero se quedaron cortas y ascendieron a solo unos 700.000 millones. Esto sugiere que nuestros cálculos contenían un error o intervino un factor imprevisto. El factor más influyente que podría explicar una desviación tan sustancial de nuestras expectativas es la posibilidad de que alguien más estuviera al tanto de nuestro plan y tomara medidas para reclamar una parte de nuestras ganancias, explicó George, exponiendo su razonamiento a los demás. Es cierto. Asegúrate de investigar la causa de la desviación y recuperar lo que nos fue arrebatado. Sin embargo, no olvidemos celebrar la victoria en el momento presente. Una victoria es una victoria, así que celebrémosla primero antes de centrarnos en descubrir el origen del problema, enfatizó Aubrey, recordando a todos que aprecien y reconozcan su éxito antes de profundizar en la investigación. Al oír las palabras de su padre, George se recompuso y respondió: Sí, padre. Tenía la intención de celebrar la victoria, sobre todo sabiendo que habíamos logrado causar daño a los Rothschild como estaba previsto. Tomó la decisión consciente de dejar de lado su ira hacia quienes se aprovecharon de sus acciones para obtener beneficios personales, y la guardó para una consideración posterior. Bien, dijo Aubrey, con una sonrisa en el rostro. Luego desvió la mirada hacia los demás miembros de la junta que se encontraban en la sala, quienes habían permanecido en silencio durante todo el intercambio padre-hijo. Volvamos a reunirnos para otra reunión después de la celebración, anunció, dando por concluida la reunión del día. Y simulación universal. Ahora que los Morgan ya no están en nuestro camino, es hora de intensificar los movimientos revolucionarios, comentó Aaron a Nova. ¿Qué tienes en mente? Preguntó Nova emocionada. Cuando Félix se acercó a él para pedirle ayuda para adquirir las empresas de telecomunicaciones, ¿no le aseguramos a Adolf que obtener el control de Internet también nos proporcionaría la capacidad de monitorearlo? Oh, ya veo a dónde quieres llegar con esto, respondió Nova con entusiasmo. ¿Quieres aprovechar nuestro control sobre Internet para manipular a Adolf para que arreste a los otros líderes revolucionarios? Al eliminar su liderazgo, sus grupos se quedarán sin líderes, lo que en última instancia allanará el camino para que el grupo de Alexander tome el control. Exactamente, confirmó Aaron. No solo eso, sino que creará una sensación de caos y malestar en numerosas ciudades, obligando a Adolf a desplegar fuerzas militares para reprimir las protestas. No querrá que las protestas persistan hasta el día del evento.
Si lo usamos para enviar soldados a estas ciudades, podemos posicionar estratégicamente nuestras fuerzas para tomar el control de los órganos de gobierno locales en las ciudades cuando sea el momento adecuado. Es como matar dos pájaros de un tiro. Debería también prepararme para intensificar el caos difundiendo la noticia de sus arrestos inmediatamente después de que ocurran, ¿o debería dejar que se desarrolle naturalmente? Preguntó Nova. Aaron se detuvo un momento y reflexionó sobre la sugerencia de Nova. Creo que es mejor dejar que todo se desarrolle naturalmente por ahora, respondió, considerando cuidadosamente las posibles implicaciones. Dejemos que la noticia de sus arrestos se difunda de manera gradual y orgánica. Queremos que el impacto resuene en todos los círculos revolucionarios, creando una sensación de incertidumbre e inestabilidad. Perturbará aún más su cohesión y consolidará al grupo de Alexander como la fuerza dominante a seguir. Adoptemos una actitud de esperar y ver y dejemos esa opción para contingencias, en caso de que la reacción del público no se alinee con nuestras expectativas, sugirió Aaron, reconociendo la importancia de no tratar de controlar cada aspecto de la situación. Haré los preparativos necesarios con anticipación, respondió Nova, revelando sus intenciones de desarrollar planes alternativos basados en varias reacciones potenciales del público. Hazlo y le informaré a Félix sobre el plan, dijo Aaron mientras cerraba la sesión con la intención de llamar a Félix y discutir los detalles de su plan, evaluando si Félix sería capaz de ejecutarlo él mismo o si necesitaban asignar a alguien más para llevarlo a cabo en su lugar. ¿Puedes encargarte de ello o debería asignarle a alguien más para que se encargue de ello? Preguntó Aaron, buscando la confirmación de Félix después de explicarle la tarea que quería que emprendiera. Yo me encargo de ello, no hay necesidad de preocuparse por mí. De hecho, es mejor que me ocupe de ello, aseguró Félix a Aaron. Al ser yo quien lleve a cabo esta tarea, parecerá que estamos haciendo esfuerzos para recuperar su favor después del percance de proporcionar datos de Internet gratuitos a los ciudadanos durante un período prolongado, lo que le causó algunas pérdidas. Ayudará a crear la percepción de que estamos tratando de arreglar la situación. Haré que alguien te acompañe, solo como medida de precaución en caso de que ocurra algo inesperado, le informó Aaron a Félix. Claro, respondió Félix y, tras una breve conversación más, concluyeron la llamada. Inmediatamente después de finalizar la llamada, Aaron marcó el número de John. Sí, señor, respondió John rápidamente al responder la llamada. Necesito que envíes a alguien para acompañar a Félix mañana cuando vaya al Palacio Presidencial, afirmó Aaron directamente, pues estaba seguro de que John también querría eso. Lo despacharé de inmediato, señor, respondió John rápidamente. Con eso, Aaron finalizó la llamada e inmediatamente volvió a conectarse a la simulación universal. Una semana después. Agitación en el Eden, una tierra que en su día estuvo llena de esperanza y aspiraciones de cambio, se encuentra ahora atrapada en medio de una convulsión impactante. Los líderes visionarios que defendieron apasionadamente la causa del pueblo y lucharon por sus derechos se han enfrentado a un giro inesperado del destino. Apenas 15 días antes de la tan esperada celebración anual, que se prevé que sea una gran plataforma para su protesta, todas menos una de estas figuras revolucionarias han sido detenidas, dejando a la población atónita. Los arrestos se llevaron a cabo con notable sigilo y precisión, tomando por sorpresa a los revolucionarios y sumiendo al movimiento en el caos. La repentina ausencia de sus reverenciados líderes creó un vacío que parecía insuperable, y el pueblo de Eden se vio obligado a lidiar con las profundas implicaciones de este abrupto giro de los acontecimientos. En respuesta a las detenciones, estalló una oleada de protestas que resonó en la gran mayoría de las ciudades de Eden. Las plazas y las calles se convirtieron en los bulliciosos epicentros de estas manifestaciones, que congregaron a ciudadanos de todos los ámbitos sociales que estaban unidos en su deseo de expresar sus quejas. La gran cantidad de manifestantes fue un testimonio rotundo de su determinación inquebrantable. El pueblo de Eden ya no estaba dispuesto a tolerar más la represión de sus derechos humanos fundamentales. A medida que las protestas iban cobrando impulso, Adolf, el dictador que presidía Eden, se vio enfrentado a una difícil situación. En un intento de sofocar la creciente agitación y restablecer una apariencia de orden antes del comienzo de los actos de celebración, tomó la controvertida decisión de desplegar fuerzas militares en varios lugares del país. Este despliegue intensificó la atmósfera, llenándola de tensión e inquietud mientras el pueblo y las fuerzas armadas se oponían abiertamente entre sí.
Después de leer el artículo de noticias sobre el caos que él había ayudado a causar, Félix dijo. Parece que el principio del fin ha comenzado, al darse cuenta de que la revolución se acercaba con cada segundo que pasaba. Capítulo 140. 2 semanas después. ¿De verdad tenemos que irnos? Le preguntó Lilungulu a su padre mientras subía al coche. Sí, debemos hacerlo. Si su excelencia Adolf no presencia una asistencia suficiente al evento, nuestras vidas se volverán aún más difíciles, respondió Januari, el padre de Lilungulu mientras encendía el motor del auto y salía del garaje para emprender el viaje. Mientras su automóvil recorría las calles de Edenia, la capital de Eden, observaron los relucientes caminos que habían sido limpiados diligentemente durante la semana anterior en preparación para ese día. Han erradicado completamente cualquier resto de destrucción y basura que quedó como resultado de las protestas posteriores a los arrestos, dijo Lilungulu. Esta vez, yo había esperado que las protestas continuaran hasta su liberación, o tal vez su excelencia pospondría las festividades por una semana más, pero la serenidad y limpieza de las calles transmiten un mensaje diferente, gracias a su presencia, dijo Januari, señalando hacia los soldados que patrullaban las calles. He oído que se han movilizado más de 20.000 soldados, 8.000 de ellos estacionados en Edenia. Han estado patrullando la ciudad durante las últimas 3 semanas, asegurándose de que todo el mundo se comporta, comentó Lilungulu, y su uso del término Su Excelencia tenía un matiz de burla. ¿Crees que cancelaría el desfile? Ni siquiera una guerra nuclear haría que eso sucediera. Su padre decidió ignorar el tono burlón de Lilungulu, reconociendo que compartían sentimientos similares. En cambio, simplemente afirmó. Sin embargo, esta vez parece haber algo particular en su movilización. ¿Qué pasa? No veo nada diferente. ¿Son solo soldados que hacen lo contrario de lo que se supone que deben hacer?, preguntó Lilungulu en busca de una aclaración. Por lo general, cuando se moviliza al ejército para controlar las protestas, hay informes de muertes como resultado de la violencia infligida por los soldados. Sin embargo, durante las últimas 3 semanas no ha habido noticias de muertes en absoluto, sino que solo ha habido informes de detenciones masivas. Sorprendentemente, los que fueron liberados declararon que no sufrieron las torturas habituales durante su detención, a pesar de las malas condiciones de los centros de detención, explicó Januari. Creo que se debe a la celebración de hoy, intervino Lilungulu, haciendo una breve pausa antes de continuar. Quizás quiera evitar ser el único participante de alto rango en su propio día de celebración. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó su padre. Quiero decir, las propias protestas ya han provocado una disminución significativa en el número de invitados internacionales que asisten al evento. Ahora, imaginen si se reportaran muertes en medio de estas cancelaciones. Los invitados restantes también podrían cancelar su asistencia para evitar un mayor escrutinio y una reacción negativa de sus propios bandos, explicó Lilungulu, proporcionando una explicación detallada. La conversación entre padre e hijo persistió hasta que llegaron a su destino. Tras aparcar el coche, descendieron y comenzaron a caminar hacia la calle principal, donde estaba previsto que tuviera lugar la celebración y el desfile 3 horas más tarde. 3 horas después. Coches de lujo, fuertemente custodiados y adornados con opulencia, comenzaron a llegar uno a uno, llevando a los invitados internacionales al lugar. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, llegó al lugar, seguido por el ministro de China, Wang Yi, el ministro de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, el ministro de Bielorrusia, Vladimir Makey, el ministro de Venezuela, Elias Jawa, el ministro de Corea del Norte, Ri Su-yong, y numerosos dignatarios más. Cada invitado fue rápidamente conducido a sus asientos asignados en el magnífico y extravagante escenario. 5 minutos después, llegó un convoy de coches lujosos y blindados que se detuvo. Del coche más lujoso salieron 2 individuos, impecablemente vestidos con trajes, que abrieron la puerta para que descendiera Adolf. Al salir, sus fervientes seguidores estallaron en vítores extáticos, lo que le llevó a saludarlos mientras se dirigía al escenario. A pesar de haber conocido a todos los invitados durante la semana anterior, Adolf los saludó como si fuera su primer encuentro. Después de intercambiar palabras amables, regresó a su asiento. Al ocupar su lugar, se oyó un disparo sincronizado de cañones que marcó el comienzo de las ceremonias. Los abanderados iniciaron su marcha hacia el asta de la bandera, llegando precisamente al disparo número 43, que simboliza la edad del dictador.
Con la bandera firmemente sujeta al asta, todos los presentes se pusieron de pie mientras la banda militar iniciaba el himno nacional. Los soldados apostados en el mástil comenzaron a izar la bandera, sincronizando el ritmo para que llegara a la cima exactamente cuando el himno llegaba a su fin. Damas y caballeros, estimados ciudadanos, leales seguidores y estimados invitados, comenzó Adolf su discurso inmediatamente después de que concluyó el himno nacional y cesaron los aplausos. Hoy, al estar ante ustedes, me siento abrumado por un profundo orgullo y gratitud por el inquebrantable apoyo que nos han brindado a mí y a nuestra ilustre nación. Juntos, hemos superado las adversidades, fortalecido nuestra determinación y allanado el camino hacia un futuro resplandeciente. Su discurso duró media hora, tejiendo un tapiz de promesas, logros y aspiraciones. Sus palabras flotaban con gracia en el aire, lanzando un poderoso hechizo que conmovía los corazones y las mentes de sus devotos súbditos. Apenas concluyó el discurso, la batuta del director descendió y puso en movimiento a los músicos. La banda llenó el aire con una sinfonía de melodías armoniosas que cautivaron los sentidos del público. Al mismo tiempo, un estruendo lejano se fue haciendo cada vez más fuerte, captando la atención de todos. Todas las miradas se volvieron hacia el cielo para presenciar un espectáculo impresionante. Los aviones de combate de la Fuerza Aérea sobrevolaban el lugar y sus elegantes maniobras dejaban estelas de colores vibrantes que acentuaban el fondo azul. Los helicópteros giraban elegantemente en el aire, lo que contribuía a un espectáculo impresionante. Cuando concluyó el espectáculo aéreo, y sin un momento de pausa, el general de la Fuerza Aérea Christopher Hartmann gritó: «¡Marchen!». Al instante, los soldados, en posición de firmes, comenzaron su marcha sincronizada, sus pasos disciplinados resonaban con precisión y fuerza. Todos los soldados, ataviados con uniformes impecables, blandían sus armas. Los observadores atentos se percataban de un detalle minucioso: el brillo reluciente de esas armas, como si acabaran de sacarlas de su caja para este trascendental desfile. Tras la marcha de los soldados, el aire resonaba con el rugido de los motores mientras un formidable convoy de tanques y vehículos blindados avanzaba por las calles. El desfile continuó su majestuosa procesión, serpenteando por el corazón de la ciudad. Las banderas ondeaban con la suave brisa, mientras algunos espectadores entusiastas lanzaban vítores, lo que contribuía a la atmósfera de grandeza. Mientras el último tanque pasaba rugiendo, el dictador Adolf permaneció de pie sobre la plataforma, con un brillo de satisfacción en sus ojos. Pronunció sus palabras de clausura, despidiéndose de la jubilosa multitud antes de descender del escenario. Con la ceremonia llegando a su fin, se dirigió hacia el automóvil que lo esperaba, con la intención de partir hacia su palacio presidencial. En medio de la conmoción y los vítores de los hinchas, un sonido inesperado atravesó el aire. ¡Bang! Se oyó un disparo cuya trayectoria rebotó y alcanzó a un guardia que sujetaba diligentemente la puerta del coche para Adolf. Los guardias restantes reaccionaron rápidamente y entraron en acción. Sin dudarlo, agarraron a Adolf por el cuello y lo guiaron con fuerza hacia el interior del coche mientras lo rodeaban antes de cerrar la puerta detrás de él. Sin perder tiempo, el coche comenzó a moverse en el momento en que se cerró la puerta. La situación se reflejó en la de los demás ministros de Asuntos Exteriores, que también fueron conducidos apresuradamente a sus vehículos. Sin preocuparse por los que se encontraban en su camino, los vehículos avanzaron a toda velocidad, cada diplomático corriendo a su aire. Mientras los vehículos de los diplomáticos competían entre sí en su camino al aeropuerto, sus respectivos equipos de seguridad apostados en el aeropuerto adoptaron un enfoque opuesto. En lugar de competir, optaron por colaborar. En una demostración de coordinación notablemente eficiente, los equipos de seguridad asumieron rápidamente el control del aeropuerto, superando sin problemas al personal de seguridad del aeropuerto. Aseguraron hábilmente el perímetro, mientras mantenían una vigilancia vigilante de los alrededores mientras esperaban a sus respectivos ministros. Tras una espera de 20 minutos, el coche del primer ministro llegó al aeropuerto, seguido rápidamente por el de los demás diplomáticos. Sin demora, los equipos de seguridad entraron en acción y se dirigieron a toda prisa hacia los coches de sus propios diplomáticos. Abriendo rápidamente las puertas y formando un escudo protector alrededor de los diplomáticos, cubriéndolos con sus chaquetas y escudos balísticos. Sin perder tiempo comenzaron a moverse hacia sus respectivos aviones que ya estaban encendidos y listos para despegar, solo esperaban a sus pasajeros.
Una vez a bordo, los aviones iniciaron rápidamente sus procedimientos de despegue y comenzaron a avanzar hacia la pista, que estaba vacía de otras aeronaves y era un testimonio del control temporal ejercido por el equipo de seguridad de corto plazo. Tras hacerse cargo del aeropuerto, asumieron también el control de las operaciones de tráfico aéreo y pospusieron todos los despegues programados para garantizar que ningún avión estuviera en la pista durante ese período crítico. Además, a los aviones que llegaban se les ordenaba entrar en un patrón de espera, volando en círculos en el aire hasta recibir autorización para aterrizar. Uno tras otro, los aviones comenzaron a despegar. El único factor que causaba un retraso entre los despegues era la distancia requerida para evitar la turbulencia de la estela. Dentro de uno de los aviones que partieron. «Infieme», exclamó Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, una vez que el avión despegó y él estuvo seguro de su seguridad. «Golpe de estado, señor. La ciudad está convulsionada, por lo que aún no sabemos quién está detrás de esto», respondió uno de sus guardias. «¿Por qué no teníamos conocimiento previo de esto? ¿Nuestros activos en el país están jugando?», preguntó Sergei, con su enojo evidente al encontrarse en la zona cero cuando todo comenzó. «No había ningún indicio de ello, pero sea quien sea, es poderoso», respondió el guardia. «¿Qué te hace decir eso? Si fuera poderoso, habría elegido otro día, no hoy, cuando hay casi 10.000 guardias en la ciudad. ¿Te pusiste en contacto con Moscú para informarles de la situación?», respondió Sergei. «Lo intentamos, pero no hay comunicación que pueda salir ni entrar», informó el guardia. «¿Qué quieres decir con eso? Tú fuiste capaz de coordinar las operaciones entre el equipo de seguridad que estaba conmigo y los del aeropuerto. ¿Cómo es posible que no hayas podido establecer contacto con Moscú?», preguntó Sergei sorprendido. «Parece que los responsables de este golpe dejaron deliberadamente abiertas nuestras frecuencias para facilitar nuestra evacuación segura, pero bloquearon intencionalmente la comunicación exterior para evitar que nuestros países se enteraran del golpe y potencialmente enviaran ayuda a Adolf», explicó el guardia. «Mierda, son astutos y poderosos», exclamó Sergei al darse cuenta de que quienes orquestaron el golpe conocían sus frecuencias encriptadas, pero las dejaron abiertas deliberadamente para facilitar su escape. Además, poseían tecnología muy avanzada capaz de bloquear todas las formas de comunicación que salían del país. Es un aislamiento total de las comunicaciones. Ni siquiera nosotros seríamos capaces de lograr semejante hazaña en tan poco tiempo, añadió. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.